Bienvenidos sean todos a un capítulo más de La Chela al Expreso. Aquí me encuentro yo, Pipe, y a mi lado se encuentra Kian. Kian, ¿cómo estáis? Bien, pues, hermano, la verdad. Aunque Bien. hoy día fue un día movido, pero bien. ¿Y por qué fue tan movido? Puta, ¿Fue muy de hueveado llegar hecho, para acá? bueno, me tuve que levantar temprano, de hecho. Por primera vez dormí más de 10 horas, ojo. Y nada, pues, tuve que juntarme con un pro de ahí de mi marca ahí, ojo, pues. Y bueno, de ahí pasó un momento Nacho, que después lo revelaré, pero bueno, estuvo movido el día y luego, por lo menos, logré llegar a tiempo al bus con 10 minutos de antelación, porque casi por poco lo pierdo. Pero nada, todo bien. ¿Y tú? No, hoy día en verdad ha sido un día movido, pero más que nada porque había que dejar todo ordenadito aquí para que el podcast se viera bonito, entonces tuve que hacer aseo acá en el departamento y dejar todo más o menos acomodado, pero en verdad no mucho más allá. Ya. Cociné y eso, en verdad no salí del depa. Hoy día fue como día feriado, día de descanso y Cabro, es nada más. verdad eso. De hecho, me cocinó unas lentejas. Estaban muy ricas, pero le faltó un poquito de sal, dices por ahí, ¿o no? Es que yo soy una persona que cocina con súper poca sal, entonces yo le he dicho, para mí estaba bien, pero para mi hermano que comió y para el Kian, que quizás No, le faltó un salió, poco mi más, pana salió entonces fit. Nada que decir. nada que decir. Y bueno, gente, este es el primer capítulo que nos están viendo aquí. El setup puede estar humilde, pero lo acomodamos, a nosotros nos agradó. Como pueden ver aquí tenemos nuestros invitados que van a estar siempre acá. Tenemos acá los mousepad que ya después vamos a contar. Y eso, entonces en el capítulo de hoy día, ¿te parece si contamos ya cómo va a ser? Dale. Ya que estamos Eh, acá, pibe. Dime. Vamos a empezar queremos, como dijimos prometido en el capítulo anterior, vamos a hablar sobre nuestra experiencia de cómo fue irse a vivir solo, cómo es el tema de eso, estar lejos de tu familia, pasar experiencias lejos de tu familia, todo eso, ya que yo, al menos en mi caso, llevo ya 5 años lejos de mi familia, o sea, igual tuvimos 2 años de pandemia, que ahí puede estar un poquito más, pero ya igual, ya más o menos como tratando de adaptarme a lo que es cambiarte de universidad, distintos cambios que he tenido, entonces, y creo que por el parte del que es lo mismo. ¿Cuántos años lleváis Sí, pues, ya porque, o sea, a ver, salí de la universidad cuando el 2019 salimos, ¿no? Porque, desde el bueno, colegio? claro, porque nosotros, ¿cómo se dice? Nos conocimos precisamente en el colegio, íbamos al mismo colegio. Y salimos el 2019, en la época esta del estallido social y todo. Y bueno, estuve 2019, troleé en la prueba, así que me quedé en la UCN. Mala decisión, pero bueno. Luego de eso me salí a los meses y preparé la prueba de nuevo. Y ya después entré el 2021. 2021, 2025 ya serían como unos 4 o 5 años más o menos. Estoy como ya afuera, así como si mis padres y así. Y no, o sea, nada que es como, ¿cómo se uno podría decirlo? Como que es interesante al igual que es complicado. Como, Sí, sí, totalmente. porque por ejemplo en mi caso, puta, yo con mi familia puta, somos muy unidos, entonces igual era como que hacía todo con ellos y pocas veces salía como solo. O directamente iba como con mis amigos, pues, así como salíamos y cosas así. Pero ahora era como, no, tú tienes que hacer tus propias cosas, desde, no sé, pues, puedes llegar a ser desde cocinar hasta, no sé, ir a comprar ropa solo, que igual, por ejemplo, a mí igual era como chocante, ¿no? Pero, pero ha estado interesante, nada que decir. O sea, los primeros 2 años fueron, Difícil. nada, sí. Sí, sí. Entonces, ¿y en tu Bueno, caso? bueno, de mi parte, si hacemos como una retrospectiva hablando así como ya desde el comienzo de cómo partió todo, partamos con que, bueno, como dijo el Kian, nosotros salimos del colegio como en el 2019. Yo la verdad es que tenía un enfoque más o menos de lo que yo quería hacer en mi vida, como que quería estudiar. En mi caso, yo quería estudiar teatro. Sí, me encanta ese tema de igual como pueden estar viendo ahora, yo soy una persona que como que conversa, mueve mucho las manos, soy una persona que es bastante expresiva, entonces por esa parte el teatro me llamó la atención, me hubiese gustado tomar esa carrera, pero obviamente por temas de cómo es el teatro acá en Chile y cómo son las carreras universitarias acá en Chile, tomé la decisión de estudiar otra cosa, que como estoy estudiando ingeniería ahora, una cosa totalmente distinta. Y nada, pues, bueno, en ese tiempo, cuando salimos y dimos la PSU en ese momento, yo saqué un buen puntaje, entonces yo dije, ya, tengo un buen puntaje, eh, puedo postular a algo bueno, y dije, ya, quiero postular a algo que sea, que si voy a estudiar algo, lo quiero estudiar bien y quiero estudiar en una universidad que sea buena y que esté acorde a lo que yo quiero alcanzar. Que en ese momento mi meta era en verdad, y sinceramente, con lo que yo me metí a la carrera, ganar plata. Entonces dije ya, claro, si comparamos como, oye, Así, full mercenario. sí, es que fue así como de que ya, si tengo que elegir entre una universidad que es, por ejemplo, no es por demerecer ninguna, pero una universidad es como que es más fácil, es más accesible
y que obviamente sale más gente de esa universidad, obviamente quizás pelearte los puestos de trabajo va a ser más difícil, como todos sabemos, o sea, Claro, es no que... podemos tapar el sol con un dedo, si o es sea, es así. que, claro, hay algunas universidades que tienen como cada tier. Es como, no es Sí, lo pues mismo que estar, entonces, por ejemplo, en sí. la Chile o en la Católica Valparaíso, que estar, no sé, pues, en una universidad más random, ¿no? Sí, Pero, pero en ese aspecto yo dije ya y postulé. Bueno, conversé con mis papás, todo el tema era un poquito complicado porque igual era como alejarme de ellos. Yo soy una persona que ha estado toda su vida con su familia, o sea, y soy una persona muy unida a mi familia. Entonces el tema de como, no sé, decirle a mi mamá, mamá, ¿sabéis qué? Tomé la decisión, me quiero ir a estudiar a Santiago o Viña del Mar, cualquiera de las dos. En ese momento tenía esas dos como expectativas. Aunque me tiraba más Viña del Mar por el tema de que Santiago, la verdad es que no soy muy fan de Santiago, no me, o sea, me gusta como ciudad para ir a dar una vuelta de repente, pero así como de estar viviendo, creo que no es mi forma no es mi forma de vivir. claro. Eh, y nada, pues como dije así, ya conversé con mis papás, fue una conversación más o menos rápida en verdad, porque justo en ese momento en que nosotros salimos y tuvimos que decidir, fue el tema del estallido social, como ya dijiste. Sí. Y no sé si te acordáis que cuando nos dieron los resultados de esa weá fue así como muy cercano, así era como a la otra semana entraba ya a la universidad, era No, como... sí, yo me recuerdo perfectamente esa fecha. Si piensa de que, Sí, por ejemplo, en la época esta del estallido social, la prueba esta que yo iba a dar, o sea, como paréntesis, a mí siempre me ha ido bien en historia. De hecho, cuando nosotros éramos matemáticos, era, bueno, ¿cómo era? no, como electivo. Paralelo, electivo, sí. Y bueno, pues resulta que a mí me tocaba dar la prueba de historia, porque yo quería como darla y me amasaba a todos los de humanistas, que era como gracioso un poco, pero... Y llegó el minuto de dar la prueba y no pude porque se filtró la prueba y como que quedó la cagada, básicamente. Así que como... Y esa vez me acuerdo que dejaron la nota que te sacaste el lenguaje, la dejaron como nota de historia. No, la nota más alta. O sea, tu Ahora, puntaje más alto, por ejemplo, podía ser el NEM o podía ser algún puntaje en específico. brígido. Entonces, como que... Palísima. Pero no, claro, o sea, el gap que nos dieron como de que nos entregaron los puntajes y después la fecha de como de postular fue como Fue así como bastante... muy corta, era Sí, fue como... muy corto. Sí, Entonces, po. Sí, de hecho, puta, ya así cuando me dieron los resultados a mí, que fue, de hecho, me fue muy bien, de hecho, yo dije, ya tengo, como dije, tengo como para postular. Fue así como, mamá, tengo así que postularme a la universidad de aquí a 2 días más. Y es como, y a la siguiente semana te dicen que ya está y a la siguiente semana tenés que estar acá. Entonces era como... como Porque bastante rápido. normalmente en la PSU te dan los resultados como a eso de enero, creo que ahora, no sé, en verdad no estoy O muy sea, es informado. que, bueno, ahora como se cambió todo, porque ahora piensa que pueden dar la prueba entre, creo que era invierno o verano, ¿no? En Sí, nuestro caso era como ya solo una oportunidad y bueno, era final de año. Y si no me equivoco, creo que entregaban como en enero o en sí, diciembre. Era como una cosa como bien... parece que ahora lo entregan en enero igual. Pero bueno, en esa época nosotros nos entregaron los resultados en febrero. Entonces, claro, yo vine, conversé con mis papás y les dije, ya mamá, sabéis que tengo esta universidad y esta. Y mi primera opción era la Federico y la segunda opción era la PUC. Pero, después pensándolo bien, así como ya tanteemos, bueno, el sueño de mi mamá era que yo entrara a la Federico. Y sueño mío era entrar a la PUC porque me gustaba como universidad, había averiguado algo, los profesores que tenían siempre salen como reconocidos. Entonces dije, ya, me interesa. Y claro, postulé. En la Federico no quedé como por un punto. Ah, Y no sé, postulé como con 700 y me acuerdo que un poquito más. nada, Y complicado. faltó punto, pues, entonces era... Y en la PUC quedé. Y claro, cuando quedé en la PUC, yo dije, ya mamá, quedé en la PUC y me tengo que ir la otra semana. Y fue como, ya hijo, ya así, postula nomás, que inscríbete, o sea, matricúlate. Mm. Y más encima, un plus a esto, cuando yo ya pues, me inscribí, me matriculé en la PUC, pasó el periodo de inscripción de todas las cosas y de repente me llega un correo de la Federico así como, oye, te puedes matricular, así como que se Ah, abrió, o sea, digo como... me dieron cupo así como, oye, te podéis matricular por si queréis. Y yo así como, ya no, me inscribí en la PUC, que era lo que yo quería, y la Federico era como el sueño para mi mamá, entonces fue como, no, O sea, no te dolió tanto. No hubiese no, sido... no, 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 o ni sea, no te mucho dolió menos. al final, es como eso. No, Como no... entonces, claro, ahí, bueno, en ese tiempo también yo tenía mi polola de como de enseñanza media igual que llevábamos pololeando como en 2017 y entonces era como toda una decisión así muy, fue como ya, me tengo que ir. Bueno, en ese tiempo igual mi ex entonces, mi ex se iba a ir a Australia supuestamente a estudiar, entonces era como que igual era como, Ah, ya era no, como que ambos... Sí, era no como... era, O no era, sea, no iba a ser tan doloroso para parte de ella y parte mía porque los dos íbamos a estar lejos y se íbamos a sí. ir, entonces era como...
Entonces, claro, yo vine, eh, me vine para acá para Viña, me fui a quedar con unos tíos míos, y claro, llegaron a dejarme, estaban los rumores de que estaba el COVID en ese tiempo, porque fue el 2020, pero fue a inicio, estaban los rumores de que estaba el COVID, de que podía llegar por acá y todo el tema. Mis papás me vinieron a dejar, que conste que me vinieron a dejar solamente mis papás, y yo me traje, pero todas las weas que yo tenía ya en mi casa, weón. Pesqué todo, así tenía peluche, cubos Rubik's, todo. Yo soy muy apegado a los objetos que Sí. tengo yo. De hecho, tenía cosas que me había regalado en ese tiempo mi ex. Me traje todas las mierdas que tenía, todo, todo, todo. Traje No, sí muchas se mierdas nota, de acá. cuando, o sea, te veo en el aeropuerto ahí cuando vas a Antofa, que como con 3 maletas, así como todo lleno, pero... Sí, pues, entonces me traje todo, ¿sabes? Y claro, mis papás me vinieron a dejar solamente mi mamá y mi papá me vinieron a dejar. Y mi hermano se quedó en Antofagasta porque él entraba a colegio así como esa semana igual. No. Entonces, claro, justo llegó día lunes, yo entraba a la U y mi hermano entraba al colegio. Mi hermano le suspendieron las clases porque estaba lo del COVID y como que empezaron los primeros brotes y para evitar iban a dar esas 2 semanas supuestamente de como... Esas 2 semanas como de... Así como de... De quedarse en la casa No, resguardados. cuarentena, ¿no? Sí, como, pero Era... eran 2 semanas nomás que habían dicho, ¿Pero no, eso era como son a nivel nacional o era a solo nivel colegio? nacional, era A nivel como... nacional. Mm, Y la cosa es que ya, pues claro, yo entraba el martes a la U. ya. Ya, yo vine, el día martes iba a ir a la U y me llega un correo así como, no, es que está cancelado, vamos a partir la otra semana. Y yo así como, ya. Entonces mis papás dijeron, no, mira, ahora tenemos una semana más, hubiésemos salido a pasear. Pero mis papás ya se iban a ir, porque estaba mi hermano solo allá, Ah, entonces ya. ellos querían devolverse. O sea, no estaba solo, estaba con mi abuela, pero igual era como ideal así como devolverse, porque estaba solo. Mi hermano ese tiempo tenía, bueno, hace fácil 5 años, mi hermano tenía como 13 años, 14 años. Ah, ya era pequeño, ¿no? O Sí. sea, sí, bueno, o sea, igual podía quedarse solo, pero no era... Ah, sí, pero no da tampoco, No. claro. Como... Entonces, claro, mis papás me dejaron ahí, se fueron, no sé, pues si se fueron un jueves. Entonces, claro, se fueron ellos, yo me quedé ahí, supuestamente ya suponiendo que el otro lunes ya empezaba las clases normal, y no fue así. Entonces fue como, ya, clase online, Ya. hasta ver hasta dónde mierda dura esto, y fue como, ya, de repente, no sé si te acordáis de esa, bueno, yo creo que todos nos acordamos de esa mierda, que fue muy caótico todo, que fue como cerrado el aeropuerto, cerraron la web de los No, pero buses, no sí era... funcionaba. Es que era una cosa, era como el apocalipsis más o menos, sí, estaba todo cerrado, era Era, increíble. Como que lo del tapabocas, que estaba todo cerrado, no, era... y algo como irreal en verdad. Yo así como que O sea, ese momento, o sea, yo no salí mucho, probablemente hasta había que quedarse, pero tú lo que veías en las noticias era como, weón, está muriendo gente, está quedando la cagada, tenéis que salir, tenéis que tener distanciamiento social, y hasta en cierto punto tantas noticias y weas así hacían que te tuviera es que... ese pánico, no sé, Es que, no, o como... sea, por ejemplo, claro, te generaba como ese pánico porque era como que no, esta enfermedad como que viene de China, que es como desconocida, que es como mucho, o sea, muy contagiosa. Y aparte los mismos videos que aparecían como, así cuando empezó todo esto, como en China. Así que los hospitalizados, que el tema de los hospitales como estaban colapsados y que estaba como propagándose como Y la por gente muchos muerta países. también, ¿te acordáis que en ese tiempo se empezó a filtrar por Twitter videos de la gente que estaba muerta en China y cómo estaba en las calles con Claro, y cuerpos? después mostraban de que no, China estableció, por ejemplo, que no sé, ya el confinamiento, por Sí, ejemplo, bo. donde veía a los militares, así. O por ejemplo, a mí me pasó que, no sé, pues tú veías los videos de Europa y los tipos aparecían como con camiones de estos militares, de estos de carga, como llenos con cuerpos, po. Igual era como, Choqueante. Y era claro, como más encima que uno leía así como, no, es que los militares están amenazando, si sales te matan y cosas así. Entonces uno pensaba, qué weá está claro, es pasando? que era un spam de noticias, en Sí, po. sí. Y además, en cierto punto, igual el virus como que uno, o sea, en mi caso, yo lo tomé, en un inicio lo tomé como meme, porque siempre, no sé si le ha pasado, pero ocurre de que siempre ocurre como algún virus, así como exterior, así como que, es como lo que pasó con el ébola, que era como que ya era una enfermedad muy mortal y todo, pero que como que no se salía de los países, de otros países, como que se mantenía, no sé, pues, en un continente, por ejemplo. Sí, po. Pero en el cambio, en este caso, como que dije, ah, ya, si un virus, no, no debe ser nada, y que empezó como de país, en país, en país, hasta que llegó un punto donde, oh. Todos los países estábamos para acá, po. Claro, entonces yo me acuerdo perfectamente. Sí. De hecho, me pasó algo similar cuando en el tema este de cuando yo ingresé a la universidad. Estaba, bueno, en mi caso yo estaba en Antofagasta y bueno, estaba en la UCN haciendo como, como triste porque dije, puta, no me alcanzó para la UC, que es la universidad que me gustaría, o sea, me gustaba en un principio. Y dije, ya, estaba firmando con mi papá y después nosotros dos estábamos viendo en el teléfono y claro, salían noticias como de China, como hablando del tema. Así como, está complicado, que el COVID se acerca. Y yo dije como, ah, sí, esto debe ser así como pasajero, así. Pero bueno, No fue nada pasajero. no piense que a mí ese año me dio cuántas veces, como 3 veces el COVID, así, no. Chucha. De hecho, a mi familia igual le dio y estuvimos en una época media complicada, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Entonces, Menos como, mal. sí.
Sí, no, fue complejo esa situación. Como, Yo creo que yo creo que toda la gente que está escuchando esto y toda la gente que no está viendo sabe que fue una cuestión claro, complicada y que fue era, una cosa caótica y para todas las personas, yo creo que para todas las personas de todas las edades. Yo creo que no hubo persona de ninguna edad que no, es que era no... para todos. O sea, por ejemplo, es que igual, mira, piensa que en esa época era como que tú estabas en tu casa. O sea, nosotros, entre comillas, la podíamos pasar un poco mejor porque era como que ya, como nosotros podemos jugar, tenemos como la conexión a internet, manejamos los computadores, lo que sea, era como más fácil, ¿no? Como ya quiero jugar, puedo estar con más tiempo con los panas y así. Pero en cambio, por ejemplo, no sé, tus padres o no sé, tus mismos abuelos que les gusta, no sé, salir así, o socializar, mejor dicho, era como que casi como de la noche a la mañana que dijeran, no, no puedes salir porque esto, igual es como... De hecho, ¿te acordáis? Había una wea que yo me acordé ahora que no me acordaba el nombre el otro día. ¿Te acordáis que tenías que sacar salvoconducto? Y Sí, era como uno por semana o dos por semana, era como limitarte a que dos veces por semana tenías que salir de tu casa. Y era como, podías salir o al súper o creo que, no me acuerdo qué otra cosa, pero había como es para... que, si no me equivoco, era como una salida como para hacia el hospital o algún Sí, centro era como un médico, centro como médico, había una para poder ir a comprar alimentos, había otra que era como por para si salir de tenías que la hacer algún ciudad, trámite, era ¿o creo que no? como para hacer un trámite, una wea así. Claro. Y me acuerdo que en ese tiempo igual después sacaron ya un salvoconducto que era para momentos como recreativo, no sé cómo era, que era para personas, niños que tenían problemas ya, así ¿Ya? como TEA, ese Ah, estilo sí. como síndrome de Down, ese tipo de Ya. Sí. dieron ese permiso. Pero sí, yo me acuerdo, de hecho es chistoso porque en esa época yo como estaba pololeando y me acuerdo que nos queríamos juntar y para poder ir a la casa de mi polola, en ese tiempo, mi ex ahora, eh, tenía que sacar el salvoconducto de que yo iba al supermercado. Y mi padrastro, que en ese momento estaba trabajando, él podía irse a trabajar. En ese Sí. tiempo ya habilitaron de poder ir a trabajar. Ya. Eh, claro, me iba en el auto, yo con el salvoconducto, como iba al súper, iba a la casa de ella con eso. Y de hecho, una vez nos pararon los carabineros y yo le pasé así como al carabinero, no, voy al súper. Y era como, No, no, tú ocupáis el hack, pues. sí, No, yo en mi caso, a ver, yo sacaba el salvoconducto solamente como cuando íbamos al súper nomás. Pero igual no era como que saliéramos mucho, de hecho al contrario. O sea, por ejemplo, por donde vivo yo, igual era más fácil salir de noche, pero era porque es como un parquecito donde no pasa nada. Y bueno, pues igual es choqueante porque donde está ese parque está como una autopista principal. No sé si por ejemplo, en el camino hacia el aeropuerto. ah, ya sí. Ya, pues esa autopista era como que siempre pasa autos, así independientemente de la hora, siempre pasa gente. Y en ese minuto estaba vacío. Y era como, o sea, escuchaba el ruido como del viento y era como igual espectacular en cierto punto, pero, ¿cómo se dice? No sé, o sea, de esa época, Era, como... fue y loco. pero piensa en lo siguiente, nosotros salimos de la U con la época del estallido social. Del Tan- colegio. bueno, del colegio, la verdad. Y bueno, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, pero en mi liceo se metieron los tipos estos y ahí cancelaron la prueba, de hecho, porque a mí me suspendieron la prueba y tuve que darla después como no me acuerdo si a las dos Sí, semanas o al mes fue como a siguiente. la semana. A la semana, ¿o no? Sí, fue cuando hubo el boicot a la prueba de matemáticas, creo que fue. No, sí, no, Sí, entonces sí. yo me acuerdo, o sea, sí, no, pero Como... fue una época caótica en verdad en ese tiempo, al menos para nosotros, que fue como, claro, estábamos terminando cuarto medio, estallido social, después empezó el El tema COVID. del COVID y justo entrando a la universidad fue loco. No, pero así como ya retomando así de eso, claro, mis papás me dejaron eh, y claro, yo así como que quedé, esperé así a que pasaran las cosas, empezaron a cerrar el aeropuerto, cerraron todo, y fue como ya, encerrado, y yo como quería ver a mi familia, era como, bueno, está muriendo gente, yo estoy lejos de mi familia, imagínate, se contagia a mi abuela, se Sí, contagia a po. mi hermano, a alguien, bueno, quiero estar allá, o sea, era como... No, claro. Y claro, bueno, igual estaba con mi familia, que eran mis tíos, mis primos y todo, pero igual era como decía, sinceramente, un adolescente de 18 años que está yéndose a vivir solo, lejos de su familia, y ahí estaba a los 18 años pegado a tu familia, es una wea. Es que es complicado, como... Sí, era una wea así como. Y más encima, que yo creo que sinceramente, si no hubiese sido por el tema de que hubiese estado el COVID, yo creo que lo hubiese sobrellevado un poquito mejor, pero el hecho de que estaba el COVID, de tener que estar encerrado y no poder salir ni conocer a tus compañeros de la universidad, porque esa wea yo creo que afecta más. Es que socializar al final, pues sí, es como una de las metas de la universidad, aparte de sacar el mismo título, es como eso, como igual hacer como tu Sí, pues red más y encima que todo. uno tenía como en mente esa weá de como, no, la vida universitaria y la típica, pues una persona que está alejada de eso, como fue nosotros del colegio, pasar a la universidad y uno ve la típica weá de las películas que uno veía, que la universidad era así, yo decía, puta, bueno, bacán, voy a conocer gente, no voy a pasar tan mal, y no fue así. Y de hecho, en base a esta weá de como estar encerrado, estar lejos de mi familia, a mí me pasó que me empecé a generar así como ataques de pánico, así Mm. como
pero era como el hecho de estar solo, era como, me sentía solo, sentía lejos de mi familia, empezaron a darme ataques de pánico, crisis de pánico, y la tuve que aprender a sobrellevar, que hasta el día de hoy, que es como yo lo que comentaba en el capítulo pasado, que era una persona que de verdad necesita estar con video, música, cosas de fondo, es por eso mismo, porque normalmente si siento mucha soledad, me recuerdo en esos momentos y me da como ese, ya no creo que sea ataques de pánico, pero sí es como una sensación, es la sensación Sí, de una cuando, sensación rara, como que sí, la no... sensación de como que cuando ocurrió tengo ese mismo presentimiento, Claro, pero no me ha ocurrido de nuevo. Entonces, claro, ya después de eso, me acuerdo que pasó como un mes más o menos, que fue ya, cuando abrieron los aeropuertos por primera vez y yo fue como, mamá, van a abrir los aeropuertos, no sé, para el viernes. Ya, hijo, cómprate el pasaje, no importa lo que cueste, para que se venga para acá. ya. Y creo que, ¿sabes? Gasté como 100 lucas en un pasaje de ida, así. Pues 100 lucas con una maleta y chao. Me fui a Antofagasta, llegué, estuve con mi familia finalmente, su lloradita, así como hijo y toda la Sí, weá. pues. Y ya, claro, y ahí ya fueron los 2 años de confinamiento que estuvimos de la pandemia, que claro, ya en 2021 fue como menos, O sea, ya... el 2021 como que estaba como complicado al inicio, o sea, por ejemplo, yo tuve clase online y todo, pero ya era como que estaba más relajado ya. Sí, pues. Por ejemplo, el mismo salvoconducto era como que la gente ni pescaba el Sí, salvoconducto y pues salía ya... igual, es como que no... Entonces, pero ya el 2020 en general en mi caso, por ejemplo, la universidad haber comenzado online, claro, tú decís, no, pudiste usar el internet, pero claro, esa weá dentro de todo, ahora viéndolo así como ya en En la edad que estoy, retrospectiva. bueno, yo hubiese preferido que me hicieran mierda así presencial para haber aprendido bien después, porque claro, ya sí, sí, si nos vamos a cuando ya se acabó todo esto, cuando llegamos a 2023, que ya había que venirse a vivir para acá ya a estudiar, Ya, sí. ya el 2023 fue mi primer año de universidad realmente así como ya si hablamos en serio. Pero igual el problema es que los profesores ya no te consideraban como que era tu primer año, te consideraban como que ya estás en el tercer Ya, año de la universidad, entonces, claro. claro, llegáis a que te hagan mierda, pero así como pum, 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 pum todo el rato, entonces era como, claro, fue penca en ese aspecto. Y no sé, en cierta parte, como que en mi caso hubiese sido como, para mí hubiese sido ideal eso, como haber partido desde de un comienzo de la universidad para haberte acostumbrado a esos 2 años que te pichulearan, pero que te pichulearan presencial, era como para que aprendiera ya que en el Ya, tercer sí. año llegar y que no estar tan para la cagada. A mí, por ejemplo, me pasó algo similar, así como me hubiese gustado más tener el tema presencial, pero más que eso era por el tema del hábito de estudio, porque a mí lo que me pasó fue de que, o sea, por ejemplo, en el colegio tampoco es que haya así como un alumno brillante, así como de puro 7, pero igual era como constante, entonces por eso, por ejemplo, la nota era como ya, mi promedio fue así, 5,9, 6, 6,1, 6,2. Así como que subiendo una décima así full constante, así como, porque igual estudio, o sea, no soy un tryhard al estudio, pero ya, estudio como de vez en cuando. Pero cuando llegó la pandemia, como que mi vida era como... Era ya, meterme a las reuniones estas de Zoom, ni siquiera las pescaba prácticamente, la verdad, y después de eso era como meterme al Rocket League, así como no. De hecho, llegué a hacer un rango estúpidamente alto en Rocket League así, y después dije, ah, ya, como eso. Y después, claro, cuando llegué a la universidad, porque bueno, después terminé en la UC, como dato curioso, ahí ya fue complicado después, porque uno tiene que ir hacia allá, y aparte, bueno, igual es complicado como el tema de estudios, pero a mí fue más eso, como el tema del... Porque es como que ya, tú vienes como del colegio y después pasas a la U y es como que ya te mantenía esto. Sí, po. Pero sí, tenéis como de esta cosa, después tenéis como un año o 2 años donde no haces nada o estás como parado, entre comillas, ahí es como que se te pierde el hábito y Sí, vos po, cagaste. como, pero no, Sí, bueno, en todo caso es verdad. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido una persona que no tiene que estudiar tanto porque, o sea, en el colegio era como, yo estudiaba, no sé, tenía 3 pruebas el miércoles o una prueba el miércoles y 2 el jueves. Y era como que ya, claro, estudiaba para las 3, pero empezaba a estudiar el lunes, el martes ya estudiaba para la prueba del miércoles y el miércoles ya estudiaba para las 2 pruebas del jueves. Era como así. Pero soy una persona que yo más soy de prestar atención en lo que escucho y se me queda guardado lo que yo escucho. Entonces, ya. claro, de hecho, hasta ahora, si a mí me mandan en la universidad, por ejemplo, tengo que ponerme a leer, yo leyendo retengo súper mal la información, pero Ah, si a mí un compañero mío viene y me explica la weá, yo retengo la información bien en la cabeza. Entonces, estoy más de una persona de como de hechos que claro, o sea, que de... te muestren como, Sí. claro, que te expliquen las cosas más que leerlas. Por ejemplo, a mí igual en cierto punto me pasaba eso, pero después no sé por qué, o me acostumbré, o mi cuerpo se adaptó o algo, pero me puse como a leer, como que me salió solo, de la nada, como eso. Como que ahora, por ejemplo, ya, o sea, puedo tomar en cuenta al profe, pero después como que lo que me pasa, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, cuando estoy en una clase y no me gusta la clase necesariamente, o la materia que están pasando en específico, como que no me llama, es como, o me pongo a revisar el celular, o veo una mosca y como que me quedo parado así mirando, o bueno, como que
Uno se disocia. Claro, literalmente mi socio de la clase, así, o me pongo a escuchar música y no sé, pues es como, me pasa eso a mí. Entonces lo que yo hago después es que o me leo los PDF y oye, ahora como tenemos chat GPT es como que le digo, oye GPT, ayúdame a entender el PDF, por ejemplo. Entonces ahí le digo como, no entendí esto, explícamelo. O directamente me pongo a leer un libro. Que a mí, por ejemplo, igual leer me llama ahora, por ejemplo. Mm. Antes, por ejemplo, no me gustaba porque igual era como, no sé, en el colegio te hacían leer como cada... Pero porque, weá, en verdad es que en el Entonces colegio era como sí. que... Entonces después dije, ahí como que le había agarrado como un odio a los libros, pero después como que me puse a buscar así como libros que te gustan, así como que desde, no sé, puede ser hasta como hasta manga, por ejemplo, Sí, po. hasta otras cosas como de emprendimiento, incluso hasta matemáticas, así como... Entonces en mi caso era como que ya, así busqué así como en Google, así como algún libro, y ahí empecé a leer y es como que se me agarró el hábito. Entonces como... Pero no sé, como Sí, igual... no, pero es que es complicado, así, esa... Es como, en verdad, yo creo que en general saltarte etapa, weón. Es como, porque dentro de todo, siento yo y es lo que, por ejemplo, si yo le preguntara a mi hermano que está empezando la universidad, dentro de todo, ese primer año de la universidad es una etapa yo creo que importante, weón. Sí, Porque te sí, adaptáis a definitivamente. una etapa de adaptación al cambio, porque claro, tú saliste del colegio, que en el colegio es como, no, llamémoslo apoderados, que tu nota es tan mala, que no, es que acá es O sea, que... se preocupan, es Te como eso. preocupan, pues y acá en la universidad el profesor te pichulea y es como, Sí, o toma, sea, el tipo le cae mal, GG. y es como, y agradece que, weón, tenía un 2 y agradece que no te puso un uno culiao. Agradece que no tenía un uno weón. Nada, pero igual eso depende de cada profe, porque hay algunas que No, es más negociable o sea, igual. sí, pero me refiero como que, claro, es una experiencia chocante para un cabro que viene saliendo Sí. 17, 18 años que saliste recién de la universidad, entraste a la universidad al tiro y es como, weón, Y no solo eso, que también tienes el handicap, por ejemplo. Porque en nuestro caso el handicap de nosotros es que no estábamos con nuestra familia directa. sí, po, sí, Entonces igual era como... bueno, fue complicado. Como sí, que uno no... es complejo. Bueno, sí, por ejemplo, si, como te decía, yo ya cuando estuve en pandemia, más encima que fueron los 2 años que uno estuvo como más con la familia, porque fue el Claro. momento de Sí, como de todas las familias, yo creo que se volvieron bueno, no todas, yo creo que no voy a englobar todo, porque yo creo que igual hay familias que después se pudieron dándose cuenta de la convivencia, quizás, pum, claro. pero digamos así como pongamos un Como que en el set. mejor de los casos como que se reunieron y Sí, se estuvo reunieron, bien. eran momentos de Claro. reunión con la familia, de juntar ahí con tu familia. En mi caso, mi familia se conectó mucho porque nosotros, mi familia es pequeña, no es muy grande, somos mis dos abuelos, mi tío con sus hijas y mi tía, y mi mamá y mi familia. O sea, somos, Ya. ponte que si sumamos todos somos como casi 12, 13, Ah, ponele. ya. Y claro, de repente ya cuando fue como 2021, cuando ya te podíais permitir como reuniones pequeñas, que era como lo que no teníais que permitirte más de 10 personas, nosotros nos juntábamos igual. Ah, sí, bro. Hacíamos asado, nos quedábamos hasta tarde, era como un momento, de hecho, ya fue en el momento donde yo ya empecé a tomar con mi familia, así como ya empecé a compartir con mi familia, tomando Sí. cervecita, entonces, claro, era bacán, era como un momento de juntarte con tu familia, comías y rico, cantaba y te reías y bailaba y pasaban muchas weas, entonces era bacán, fue bacán. Y claro, ahí uno como que se encariña más con la familia, fue como un momento más de Claro, es reunión. que fue como una, así como decirlo, como una burbuja, en Sí, cierto fue como punto. una Es como una burbuja burbuja, perfecta fuera de como... huevo porque dentro de todo, claro, estaba yendo a la universidad, pero como era online te estaba yendo bien, o sea, yo creo que ningún weón le fue mal online, o sea, A no y- ser que se haya muy dejado. o sea, o si era ya un weón que de verdad se quería tomar la weá en serio y era como que no copiaba ahí, así yo creo que ahí sí, pero yo creo que, weón, debe ser uno entre 10 que hizo así, o Claro. sea, y claro. Entonces, o sea, igual a mí me fue mal en la universidad online en un ramo, pero era porque programación no había mucho como copiar en ese momento. No, GPT todavía no estaba como en su cumbre y era como, no, claro, igual, igual también es como una, ¿cómo se dice? Un ramo que igual es como, sí, po, lo podéis no, como que no, además encima es como computador y todo, no, es más encima como, que los profes dentro de todo lo que eran, bueno, eran informáticos, entonces era como que obviamente iban a buscarte la forma en la que no copiara. Y entonces, ¿cuál era la forma que hacían los profesores? Era como, ya prenda la cámara, grabe la pantalla y prenda la cámara. O sea, era como, bueno, tenéis que grabar la pantalla para que vean lo que estoy programando ¿ya? y la cámara para que vean que no estáis así como pescando el celular y es como, entonces Ah, pero era, era así en tu bueno, caso, era la cámara del PC, ¿ya? era como, por ejemplo, esta cámara y la cámara. Yo con el computador acá y grababa la pantalla del computador. O sea, era como que me vieran, era bueno, era estar viéndote así. En mi caso me pasó eso, pero con la prueba esta de inglés, porque así, por ejemplo, en la universidad, resulta que, bueno, en la UC, tú puedes saltarte como los ramos estos de inglés, pues no ves que está como inglés uno 2 3 y etcétera. Y ya, pues había una manera de saltárselo, pero ¿cómo era? O uno, presentabas un certificado, que si no me equivoco era el EPSI de Cambridge, o podías hacer una prueba, que con esa prueba, si tú pasabas esa prueba, te daban el inglés fácil, pues, ¿no? Sí, po. Entonces, en esa prueba,
Me hicieron así como que ya, yo me senté así en el notebook y me pedían la cámara, el tema de grabar la pantalla y creo que también, no me acuerdo, si era como que, como que la misma cámara te detectaba así como los movimientos de los ojos. Era como una cosa media rara, pero bueno, era como brígido, ¿no? Y era como que ya, te hacían, no sé, el listening así, o el speaking, o cosas así, y tú tenías que estar así como mirando a la cámara y como decirle así como, sí, esto así. Pero bueno, por lo menos zafé esa prueba y me salté inglés, pues así que... No, yo en mi caso... Hubiese sido Creo que más- igual fue la prueba así en la mía, pero en mi caso yo no fue tan bien, bueno. Es que pasa que como que fue... Ya tienen que dar la prueba y es como que yo no estaba ni había estudiado ni una weá, más encima era como... Nah, yo tampoco. Bueno, es que igual, de cierto punto, es como que el inglés igual es como. Es que no sé Es por que qué. yo considero Como- que el inglés de ese estilo de las pruebas sí tenéis que estudiar. El inglés en general para hablar con una persona, si te manejáis un poquito más en el nivel básico, te entiende un gringo, yo creo. Sí. Quizás no tan bien, pero ya claro, para una evaluación yo creo que necesitáis estudiar. Es que hay weas que no... No sé, depende incluso yo creo en algún lado. O sea, con que tú sepas como ya el tema de los conectores y todo eso, pero por ejemplo, no sé, pues si tú me preguntas así como qué era el verbo to be y cosas así, no tengo ni idea cómo No, responder. por eso, pues, Pero por weón. ejemplo, si no se puedo hablarlo, no tengo complicaciones, pues. Como que ya si por ejemplo estoy en Estados Unidos y no sé, estoy en Nueva York, por ejemplo, en un metro, como puedo decir como, ah, ya, puedo llegar a, no sé, pues, a esta estación y preguntarle a una persona random, por Sí, ejemplo. pues no, pero eso, sí, pues, pero me Pero refiero a esa weá así como, oye, te preguntan sobre el verbo to be, sobre grammar, weá así, es el, como el era, past tense. claro, era como, bueno, que el past participle, el past simple, weón, yo con cueva sabía decir car red car, weón, era como ya listo, weón, entonces no, po. No, claro. Pero, no, pero en ese caso era como que esa weá, pues, ¿cachai? Como que se buscaban la pillería de cómo era. Claro, como que era full así como que ya te tomaban ya de que, ah, no, estos tipos van a copiar sí o sí, así que como que se Y notaba claro, la... pero eran como bien casos específicos porque habían profesores que decían, ya, estos buenos van a copiar igual, o sea, como ya, chao. Entonces, claro, como retomando así como lo que estaba diciendo, era que como que esto, claro, no había tanto exigencia como por parte de los profesores como que tú dijeras, no, estoy muy estresado con la universidad, estoy pasándola mal, estoy acá, allá. No era tanto así, entonces como que, claro, era como una burbuja, todo era bonito, era como, claro, bueno, el Era... fin de semana no hay clase, weón, me relajo. La semana igual en todo caso era como relajadito, Es comía que como te digo, en rico. mi caso era como, a ver, hace un lunes así, tenía clase en la mañana, así me metía al Zoom y ni siquiera me metía nomás, y era como que ni pescaba atención Pescaba ni y prestaba atención te y estaba... conectaba y ahí todo. De hecho me pasó una vez que tenía como una reunión así como... O sea, había como una reunión como de alumnos y profesores y la cuestión, y es como que... O sea, después hacen como salas por separado. Entonces yo una vez como que me metí y fue a almorzar. Ay, Entonces a mí weón. era como el único weón que estaba en la sala main, po, weón, y todos los otros estaban repartidos en salas pequeñas, po. Entonces después, claro, veo la asistencia y no me cobraron la asistencia, pues dije, ¿qué chucha? Y claro, po, weón, ahí salía. Oh, weón. No, no, y claro, pues entonces como que no pescaba y, o sea, en general no era No, mucha claro. exigencia. Y uno como que se apegó a esa burbuja como todo perfecto y todo. Entonces, claro, como cuando llegó el momento de ya 2023, cuando ya, bueno, presencial. Sí. Fue loco. Fue ahí donde yo como que fue el gran cambio que tuve yo, que ahí yo Ya. creo que esto ya como que, bueno, de este rato que hemos estado hablando, yo creo que ahora podríamos empezar como a la crema de A la de crema. La que, crema. claro, llegó el 2022, pongamos casi como, no, pues fue 2022, porque no A ver, es que, 2023, a ver, 2020, 2021, 2022. 2022, Tuvo que haber sido como inicio de fue 2022. 2022. Aunque en mi caso igual fue a finales de 2021. En mi caso fue a inicio de 2022, nada que ver 2023, bueno, 2022. Sí. Claro, el 2021, como a finales, ya empezaron a decir, ya, bueno, De hecho, me acuerdo, ¿sabéis por qué? Porque yo estaba tomando cálculo uno en esa época y los profes no se les ocurrió más la brillante idea de tirar el examen presencial. chucha, chucha, weón. Así todos los panas así tenían 5, 6, 5. Llegó el examen puro uno, Uno. hermano. Era así, literalmente era un cementerio así y era ver las caras de todos los cabros y era como que se miraban entre sí y hacían... No, sí, Brígido. fue cine ese examen, pero bueno. No, ese momento así fue. Yo me acuerdo igual, pues que como que habían universidades que sí estaban yendo presencial. Claro. Y claro, pues yo dije, ya, esta weá tarde o temprano me van a llamar, pues. Y claro, pues llegó el momento así como 2021 y avisaron que el otro año ya era presencial. Ya. Y yo tenía que empezar a buscar así como ya, ¿qué voy a hacer?
tenía la opción de irme de nuevo con mis tíos, pero justo se dio que justo un compañero mío, un amigo mío del colegio me dijo como, oye, Pipe, bueno, estoy arrendando un depa yo, que voy a arrendar conmigo. Y yo Ya, conversé con mis papás y claro, digo, sí, dale, Pipe, si querí. Mis papás igual como que les costó asumirlo y fue, pero ya al final me dejaron. ya. Y claro, pues yo me vine para acá, a Viña, a vivir a un departamento. Y ahora, sinceramente, esa ya era la primera experiencia de estar solo y estar en la universidad solo. Y el primer mes fue bonito y de hecho la primera vez fue bacana, así como que llegamos porque me vine con mi compañero con el que iba a compartir el Sí, departamento y con otro amigo de nosotros. ya. Entonces, claro, pues llegamos al departamento. Yo tengo toda esa weá en la cabeza bien metida. Fue, bueno, obviamente fue triste, me despedí de mi familia, yo subo lloradita, todo lo Sí. típico. Después me junté con mi amigo, estábamos cagados de risa, nos fuimos en el avión cagados de risa. Llegamos, me acuerdo que esa vez mi amigo contrató un transfer para que nos llevara, ¿no? Entonces fuimos en un transfer al departamento y Ah, pero llegamos desde Santiago. de Santiago. Millonario. Es que, bueno, yo le dije, bueno, yo no tengo plata para un transfer, así, el weón me dijo, ya, pásame 10 lucas y listo. Y yo Eso es pasé lo que 10 me sale a lucas. mí para llegar a mi casa desde del aeropuerto, mano. El weón me dijo, pásame 10 lucas y yo pago el resto. Y el resto eran como 80 lucas, weón. Entonces era como, ya, weón, toma. Brígido. Porque en mi caso yo no tenía atado en experimentar así como, weón, vamos en bus, así, vemos qué Sí. onda y cómo llegar. Como lo hago ahora, o sea, es como... Mm. Y claro, yo me acuerdo que llegamos al departamento, entramos, vi el departamento por primera vez, elegí mi pieza y fue como, bueno, bacana, así. Chucha, moví el micrófono. Y claro, le dije ya así como, empecé a sacar la ropa y le dije a los cabros, ¿qué guay vamos a comer? Porque eran como las 2 de la tarde, así. Ya. Fue como, no, bueno, yo tengo un local de hamburguesas muy certero, pidamos ahí. Y pedimos y fue esa una hamburguesa muy rica que ahí venden acá. ¿Para qué vamos a mencionar? No vamos a mencionar. Ya. Si no paga, no. En no un se futuro. si no se Puede menciona. ser. Si no Si hay paga, no. patrocinio. Si Ahora no no. paga, no se menciona la weá. No, pero y este compadre nos dijo ya, pidamos esa hamburguesa. Bueno, pedí, oh, qué rico, weón. Fue así como, hermano, fue un deleite, weón. Fue así Ya. como y salió como 8 lucas la weá, así fue, pero fue, las papitas eran muy buenas, la hamburguesa no, O todo sea, muy fue un bueno. 10 de 10, básicamente. Sí, para mí como- fue bacán. Simplemente. El único problema sí es que ese departamento quedaba la chucha para arriba, así. Sí, ¿Te acordáis? ya me acuerdo. Entonces, claro, esa vez nosotros pedimos las hamburguesas, pero la weá no venía con bebestible, pues entonces teníamos que ir a comprar un bebestible. ¿Y cuál era el problema de ese departamento, culiao? Que cerca no había ningún negocio, culiao, nada, nada, nada. Ah, Entonces tuvimos que bajar, pleno sol, porque era como marzo, finales de febrero más o menos, entonces ¿Ya? pleno verano, sol, brígido, sí. 2 de la tarde, bajando. La bajada no fue tan brígida. Bueno, partamos con que era así más o Era menos, empinado. así de empinada la wea. Ah, O sea, bajando era piola, pero ya subir, no, Era- weón, paramos a mitad de camino y fue como, ya, weón, dile al weón que nos venga a dejar la hamburguesa acá y comimos acá, culiado, no estén ni ahí. No, miento. Nosotros bajamos ya. cuando llegó el repartidor y le Ah. recibimos la hamburguesa y con la hamburguesa en la mano fuimos a comprar algo para tomar. Pero Entonces, hermano. claro, después cuando íbamos subiendo, y, weón, sentémonos a comer acá, culiado, yo no sigo subiendo más. Y no, dijimos, ya, subamos. Subimos, llegamos para la cagazo, piados, todo mal. Y nos sentamos a comer y comimos y estaba todo muy bueno. Y claro, pues, después me acuerdo que yo le dije a los cabros, ¿saben qué? Vayamos hoy día mismo a comprar al supermercado porque no tenemos confort, no tenemos shampoo, no tenemos jabón, no tenemos ni una hueá. Oh, ya. Entonces- Diablo. Fuimos a comprar al super y compramos así, pero bueno, nos pidimos como 200 lucas y cuando llegamos al depa así y guardamos las weas, vimos, no teníamos ni una weá, hermano. Con 200 lucas compramos pura weá. Lo único que había era chela. El refri estaba lleno de chela. Estaba lleno de chela el refri. Oh, No, pero esa experiencia fue bacán. Igual era como, bueno, extrañaba a mi familia, pero fue bacán esa experiencia en ese momento. Pero claro, después, al pasar del tiempo, pasaron obviamente los típicos problemas de convivencia de repente que uno tiene. Sí. Empezaron a haber problemas. No voy a indagar mucho allá porque se nos va a hacer la tos. Va a ser mucho hablando porque hubieron muchos problemas. Sí. Eh, pero dentro de todo la pasé bien. Y ahí fue donde yo experimenté mi vida universitaria que yo quería experimentar, que fue como la weá de empezar a carretear, empezar a vestirme como yo quería vestirme. Ya. Me cambié el look porque, puta, yo creo que para la gente, bueno, la gente que nos está escuchando y no sabe, yo antes empecé a dejarme el pelo largo, así como a partir del 2019, 2018, empecé a dejarme el pelo largo, entonces tenía una cola de caballo larga. Y... Las rastas, ¿o no? No, es que se me hacían como rastas, pero no tenía Que no rastas. sé, yo me acuerdo que te había hecho trenza. O Ah, sí, me hice trenza en un momento, pero Me tenía el acordaba, pelo largo, me yo daba así, un flashback, el como- pelo que yo gacho me llega hasta como por acá, si fuera huevo.
Entonces, y más encima de pandemia estaba más guatón, me vestía más o menos no me gustaba, o sea, si ahora me miro como me vestía antes, bueno, ni cagando me vestiría así de nuevo. Eh, y claro, llegué para allá, cambié el look, me corté el pelo, me rapé como sigo ahora, o sea, no estoy rapado, pero me hago un corte de pelo Sí, porque es cortito, como más... Sí. me cambié mi forma de vestir, eh, y bueno, hay un plus a esto. A mi ex en ese momento no le gustaba la weá que estaba haciendo yo porque era obviamente notaba que yo estaba como poniéndome más bonito, por decirlo así. Y claro, como ella tenía esa, quizás esa inseguridad de que yo conociera a Sí, pues alguien, lo trataba como raro. sí. Como, sí. Bueno, en ese tiempo me metí al gimnasio, empecé a meterle fuerte al gym, empecé a cambiar, entonces estaba cambiando y era como bacán la experiencia de ese momento. Pero de ahí tuvimos los problemas de convivencia con mis compañeros y toda la weá con lo que estaba viviendo. Pero igual, por ejemplo, vieron carretes bacanes. Me acuerdo que una vez carreteamos, hicimos un bidón de esos de 5 litros de agua. Estaba vacío, lo partimos a la mitad, echamos ron, frutilla, todo, hicimos un mojito, weón. Bueno, nos tomamos como 8 vasos cada uno, éramos 4. Pero Nos hermano. tomamos como 8 vasos cada uno. El otro día yo desperté a las 4 de la tarde así. Así mirando el techo. No, y seco, seco, seco. Así resaca todo. Sí, pero fueron experiencias bacanas, así, dentro de todo. Mm. Eh, Pero ahí también está lo malo, que lo malo en este caso, por ejemplo, era perderse weas de la familia, weón. Así como... Que claro, es que, o sea, si te pones como a pensar, por ejemplo, en cierto punto igual perdiste cuando creció tu hermano, o las Sí. cosas que pasaron como con tu familia, que igual es como que para, igual es fuerte, Pues como tú te veniste también igual el 2020. 2021 finales, 2022 inicio, más o menos. O sea, volviendo como a la historia inicial, yo había, en el 2020 yo estaba en la UCN, en la Universidad esta Católica del Norte, y bueno, y resulta que en esa época fue como una bendición y a la vez una maldición, porque, ¿por qué? Porque yo desde pequeño que quería entrar a la UC. De hecho, tú me invitaste a venir acá a Valpo, pero en mi caso era no, porque yo siempre quería la UC, porque desde pequeño a veces te mandaban como del colegio a buscar como comprar libros como de esa editorial que es de la universidad. Y no sé por qué, pero quedé prendado con esa universidad. Entonces, como que desde pequeño dije, no, quiero meterme a esta universidad, quiero meterme a esta universidad, etcétera. Entonces, al inicio, cuando no me dio el puntaje, y tampoco había sido, me pasó una cosa similar a ti, que era como por 10 puntos, entonces era como una... Y además también me sentía como, tenía un poco de resentimiento porque como no pude dar la prueba de historia, que era la prueba donde, de hecho, por ejemplo, como dato freak, saqué 780 la última vez que la di. Entonces igual era como un puntaje como, güey, entonces como, no pude dar eso, y aparte no quedé, estaba como tilteado. Pero para no perder ese año dije, ya voy a meterme a estudiar en esta universidad. Y claro, o sea, pasó eso y en cierto punto fue una maldición, pero después con lo que pasó después, que fue el COVID, al final terminó siendo una bendición en cierto punto, porque pude aprovechar más tiempo con mis papás y con mi hermana igual. Porque nosotros, o sea, mi familia como tal, o sea, nosotros somos de Antofagasta, pero por ejemplo mi mamá es de Santiago y mi papá es del sur. Entonces toda la familia de ellos estaba como por esas regiones, pues. En cambio nosotros éramos los otros cuatro y nada más. Y bueno, y mi tía también, que ahí ya somos cinco. Entonces, como se dice, ya, pues, tenía ese como resentimiento y pasó eso, entonces yo por eso las clases como que me importaban un comino, la verdad, y aún así lo peor de todo es que pasaba igual, pues entonces era como gracioso. Pero estuve como, a ver, 2, 3 meses y, ¿cómo se dice? Y después de eso a mi papá le dio el COVID. Pero bueno, a todos nosotros nos dio el COVID, pero fue como, no sé si se acuerdan que en esa época decían que los jóvenes como que tenían el COVID, pero eran asintomáticos, y mientras que las personas que más adultas tenían como más problemas. Ya, pues a mi papá llegó un punto donde le dio, o sea, donde estuvo en ventilación mecánica. Chucha. Entonces, como se dice, fue una época complicada, porque igual, o sea, básicamente era la época donde salía como, no, el dilema de la última cama, de que es tan complicado, de la cosa, y aparte como que tu padre, en mi caso, estaba entre la vida y la muerte. Entonces, igual para mí pues, eso fue como fuerte, ¿no? Entonces, estaba en esa época, y bueno, era ver todo, porque era como, tu madre está triste, pero no puede, pero frente a ti no puede estar triste. Entonces, como que se la tuvo que bancar que no, iba a comprar esto, de que iba al hospital, de que iba a comprar los remedios, y todo eso. Después veía, no sé, en mi caso veía a mi hermana también triste. De hecho, hasta la misma, nosotros tenemos una perrita. Y resulta que también era verla y era, literalmente era depresivo. Era como. Entonces, estábamos como en ese ámbito. Igual uno tampoco se puede expresar tampoco, porque no es como que quieres causar como algún problema como para tu madre o para tu hermana, que te vean así como llorando, ni poco menos, ¿no? Entonces era como que tenía todo eso. Y aparte, lo que gatilló mi salida de la UCN, así como que fue prematura, porque ni siquiera terminé el primer semestre. Como que resulta que estos tipos se fueron a paro. Ah, Y entonces se fueron a paro
Y los argumentos que tiraban era una cosa así como, no, nuestra salud mental y la cosa, y la weá. Y a mí, puta, me tilteó más que la concha de tu madre, no le voy a mentir. Entonces dije como, mira, estos cabros culiados están haciendo esta weá porque, no sé, quieren jugar FIFA todo el día. Entonces, más encima yo tengo que pagar, no sé, ponte que eran en esa época 400 lucas de mensualidad al mes, porque yo, o sea, lamentablemente no tengo ningún beneficio ni nada. Entonces, era ver esa weá, entonces dije, más encima mis papás están en esta situación, y dije, no. Así como que le dije a mi mamá, mamá, me quiero salir de esta cosa, voy a hacer la prueba de nuevo. Independientemente tenga que ir al preuniversitario o no, que en esa época yo al inicio fui, pero después, o sea, después del resultado que pasó en la primera prueba, dije, no, voy a prepararla por mí mismo. Entonces dije, ya, lo voy a preparar por mí mismo y bueno, me tengo fe, así que voy a dar la prueba de nuevo. Entonces dije, ya, o sea, mi mamá me dijo, no, dale nomás. Como que me vio como bien decidido. Entonces por esa parte como que igual fue como, no sé si reconfortante, pero ya entonces después como que hice un par de emails, como dije, ya, me voy a tomar un año sabático, comillas. Entonces dije, ya, me fui, pues. Entonces en esa época después era como ya estudiar para la PSU, pero tampoco tryhard, era como, me compré unos libros que en esa época, que de la PSU pasó a la prueba de transición. Entonces había unos libros en específico que eran como nuevos y todo, entonces ahí aproveché, me metí en Santillana y dije, ya, voy a comprar este libro. Lo compré así, me puse a preparar la prueba. Y ya, pues, y resulta que esa época, o sea, como para terminar con el tema del COVID, salió bien, o sea, mi papá se mejoró después a los días y bueno, y ahora estaba bien, pues, ¿no? Como que no quedó con ninguna secuela y en general estuvimos todos bien. Entonces después cuando llegó la época de Santiago, o sea, de ya como de moverme ya hacia allá, fue como, o sea, yo no lo dimensioné como era de tan, ¿cómo se dice? Tan especial, porque era como que estaba tan focuseado de como, no, quiero meterme en esta U, en esta U, en esta U, que no me puse a pensar, oye, pero vaya a perder estas cosas. Sí, po. Entonces, en mi caso fue una weá así como, no, no, quiero meterme a esta weá como enseguecido, y ya, lo logré, y después me puse a pensar, y, oh, pero verdad, pues no va a estar con mis papás, no va a estar con... y así, pues. Entonces, ya después de eso, o sea, pasó ese 2020, después ya el 2021 volví a dar la prueba de la PDT, si no me equivoco, y ahí logré entrar. De hecho, entré así fácil, como que los puntajes así me dieron así de sobra, bueno, así como que apenas coloqué la weá, así me dio el checklist culiado así listo. Le dije, ya, bacán, de pana. Entonces después ahí, al inicio también fue chill, pues si era 2021 y era como que teníamos clase online y era como, o sea, igual ahora no pasaba tanto tiempo en el Rocket League, pero igual jugábamos de vez en cuando. Pero después de eso ya pasamos a finales de 2021, que ya en 2021 ya era como, ya se están preparando las cosas y ahí viene lo de cálculo uno y que mi profe ahí dijo, no, cabros, tienen que dar la prueba presencial. Hijo de puta, pero bueno, lo banco. Entonces ya después de eso, ya el 2022 ya fue como la época de ya vivir, o sea, en mi caso yo no vivo solo como tal, vivo con mis tíos, pero en cierto punto yo lo siento como vivir solo, porque es como que, por ejemplo, yo estoy como en mi pieza, y es como que ya, no sé, vos estás en tu pieza, salí a la U, después de la U haces otras cosas, y después vuelves a tu pieza y listo, es como que ya te saludas nomás. No es más allá de eso Sí, como po. No hay más esa relación, interacción. pues. Entonces, en cierto punto es como que, claro, vives acompañado, pero vives como solo en la realidad. Entonces, como se dice, y ya, volviendo a esto, el 2000, ya 2022, ahí como que te das cuenta de que cuando tu papá está llorando, de que cuando tú te vas, de que tu hermana está llorando, igual es fuerte, porque igual en cierto punto, por ejemplo, a mí me pasó, bueno, pensándolo hace un tiempo atrás, como que era que perdiste en cierto punto perdiste cómo creció tu hermana, cómo fue evolucionando tu familia y así, entonces igual fue como, en cierto punto son cosas que pierdes, pues, pero al final es como, o sea, tú lo puedes mirar de la manera de que o sea, tú diste todo eso por meterte en una universidad que igual es como grande y también tener experiencias nuevas al final. Sí, po. Porque, por ejemplo, en cierto punto, o sea, claro, acá en Chile se ve muchos temas de la universidad de que no, si no te metiste a la Chile, a la Católica, o lo que sea, es como que no vayas a estar en una mala universidad, pero al final, más que eso, es como que no importa la experiencia en cierto punto, ¿no? Es como más, como que, claro, hay mucha gente que se enfoca en eso, pero después ya uno cuando pasa el tiempo es como que al final es como, independientemente de la universidad, es como que tú seas bueno para la pega, te van a contratar Sí, po. igual. Es como no es Es que... como en cierta parte, claro, si ahora lo vemos como en la actualidad que hay ahora, así, ahora mismo hay, bueno, yo creo que a las carreras entran cuánto, 150 personas y después egresan 50, 60 Sí, cada po. año. Bueno, gente de tu trabajo va a haber mucha, bueno, gente que con tu misma carrera va a haber caleta de gente, Claro. entonces
¿Qué es lo que yo creo que es lo que tenéis que demostrar y es lo que yo he aprendido? Es sobresalir en cierto aspecto, pero como humano, como persona. Mm, Aprender, weón, saber tratar con personas, saber sí, conversar con gente, saber desempeñarte. Por claro. ejemplo, no sacáis nada con ser el weón más capo del mundo Y eres en como la que está weá, ahí como pero tú más... eres una persona que se cohíbe, que no sabe hablar con multitudes. Claro, de repente va a haber gente en el trabajo que trabajo en específico que van a necesitar un weón así, sí, claro. Pero ponte tú, si tú eres una persona que es tímida y una persona que le da miedo hablar frente a masa y de repente te dicen, oye, tú vas a ser el líder de un proyecto, tu weón, es No, va a como... estar No, complicado, porque así es como... complejo, entonces, claro, tiene mucha razón en Claro, lo que decís tú entonces... de que en verdad, tanto de enfocarse como en esa weá de Sí. como la universidad, es como... Lo importante es que, mira, más que, o sea, por ejemplo, también otra cosa que aprendí es que el estudiar, por ejemplo, no es como, o sea, ir a la universidad está bien, pero no es lo mismo que estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice como, ah, no fuiste a la universidad, no estudiás y eres un flojo, por ser un ejemplo. Pero la verdad es que estudiar no es como que conlleve necesariamente ir a la universidad, sino que tú mismo te puedes preparar por ti mismo. De hecho, por ejemplo, hay muchos casos de que hay gente que no va a la universidad y que, bueno, ellos aprendiendo, leyendo, enfocándose y buscando, como no sé, si quieren programar, buscan cosas de programación, libre de Sí, programación y así, y al final terminan en los puestos más altos, así como de empresas, ¿no? Pero volviendo a mi caso este de la universidad, ya pues, ingresó el 2022 yo, allá como de universidad a universidad, y bueno, igual yo tenía un grupo de amigos en ese tiempo, que igual, como se dice, o sea, yo lo pasé bien con ellos, todo, pero el problema es que, por ejemplo, a mí, yo no sé en tu caso, pero por ejemplo, a mí yo soy más de estos como más retraído, soy más, no sé cuál era la palabra, introvertido. introvertido. Entonces, por decir un ejemplo, a mí, cuando me invitaban a fiestas o cosas así, o a salir como a carretear y cosas, a mí siempre me daba cosas, porque yo, por ejemplo, yo no tomo, yo soy abstemio. Entonces, como que no tomaba, aparte era medio introvertido, entonces igual como que te invitan a lugares y aparte eran lugares que igual eran o eran como muy extremos, por ejemplo, no sé, po, te invitaban a comunas, no sé, po, yo vivo ahora por ejemplo en Peñalolén, pero no sé, te invitaban a La Cisterna, que era como en la otra punta del mapa, o después te invitaban a Lobarnechea, que era a la otra punta del mapa, entonces era como, por ser un ejemplo, no sé, po, si ibas en micro, te demoráis 1 hora o 2 horas y después, o puedes tomar un Uber, pero el Uber te sale 30 lucas, así 40 Y lucas. después para devolverte encima, pues, weón. Claro, entonces era como, era inviable, pues. Entonces ellos te invitaban y al final, lamentablemente, en mi caso, como que yo le decía que no siempre. Entonces igual era como que al final, no sé si se habrá perdido esa relación o no, pero ya Te como que se dejaron de invitar, congeló, pues, pues, weón. claro. Es Que que... igual, mira, en cierto punto se entiende porque si tú invitas a alguien y te dice que no y todo el contexto, como que no da. Entonces, a mí ya me pasaba eso, entonces igual otro que yo me fijé es que como ya la universidad igual, o sea, la universidad es grande y aparte ya como que tienen, la gente ya tiene como su grupo ya creado ya. Es lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, si hubiésemos estado en la UA o en la UCN, allá en Antofa, era como que ya hubiésemos tenido nuestro grupo de amigos. Sí, pues claro. Entonces, cuando tú eres como un foráneo, eres como un extranjero prácticamente, era como que tú llegabas y era como difícil como acercarte a esos círculos. Entonces para mí ya era como, y si ya era como ya introvertido, acercarme a gente igual era como complicado, entonces era como que yo estaba más retraído, pues. Entonces llegó una época donde era como que, no sé, pues, salía de la pieza, iba a la universidad y de la universidad volvía a mi pieza. Y así constantemente. Entonces llegó un punto donde como que me quebró eso. Entonces me empezó a ir mal en la universidad y como que mi salud mental como que se deterioró mucho. Así como que de verdad que llegó un punto donde era como que no sé, como que extrañaba y todo. Era como que extrañabas como cuando eras feliz, que era como equivale Claro. fuerte. Por ejemplo, a mí, eso pues, extrañaba estar con mi mamá, extrañaba estar con mi papá, extrañaba estar con mi hermana. Era como, o sea, y además, igual, por ejemplo, yo tengo como dos, tres amigos que es un círculo igual bastante cerrado, pero igual era como que, puta, con ellos como que se te pasa el tiempo y bacán, ¿no? Claro. Entonces era como que perder todo eso. Y aparte también después como que empezaba como a plantearme por qué estoy yendo a la universidad, por qué hice todo esto. Porque, por ejemplo, igual hay muchos mitos, por ejemplo, sobre el tema de la universidad, de que igual uno se da cuenta después, pero, ¿cómo se dice? Por ejemplo, no sé, te dicen, no, si vas a la universidad vaya a ser millonario, o no, si vayas a la universidad vaya a generar plata, o lo que sea, pero es que la realidad no necesariamente es así, como que depende. Sí, Por pues. ejemplo, ahora tampoco soy como un anti-universidad tampoco, pero, ¿cómo se dice? Es como que ahora depende del caso de cuando uno quiera ir a la universidad. O sea, no es como antes. Por ejemplo, antes, no, en la época de nuestros padres, seguramente, o de nuestros abuelos, por ejemplo, nuestro mismo abuelo, es como, hay poca gente que conozca yo que los abuelos fueron a la universidad. Entonces, en esa época, por ejemplo, era como un game changer ir a la universidad. Porque era como que te daba los contactos. Bueno, de hecho, te siguen dando los contactos, pero no era como que tan necesario. Como
Como Es que que- era menos accesible. Ahora, claro, la claro, universidad es una weá que tenía accesible. Yo creo que todas las claro. personas tienen accesible a entrar a la Sí, pues, o universidad, sea, por po. ejemplo, con el tema de la gratuidad, la Sí, misma, po. el tema del CAE, bueno, la gente que se puede permitir pagar la universidad, igual es como, ¿cómo se dice? Como que se ha ampliado demasiado. Entonces, ¿cómo se dice? A mí, entonces, o sea, me dio esa época de que yo veía, después yo veía las estadísticas y era como, ¿por qué estoy haciendo esta weá? Mm, Como, o sea, porque a mí, por ejemplo, desde pequeño, o sea, más que tema de ir a la universidad, que a mí se me metió como en el cerebro eso, era como ser un empresario, así. Más que así como de ser Lamborghini, la Ferrari, weá, era como crear cosas, era como emprender en cosas. Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando chico, tradeaba con, no sé, pues desde monedas de FIFA, que era como que tú comprabas jugadores, los vendías más caro, después con esa plata del FIFA lo tradeabas para ganar plata, así como plata real. O mismo Rocket League, porque Rocket League antes de que llegara Epic, tú podías tradear así como, no sé, las skins y podías vender los números, o sea, los créditos. Entonces era como que yo hacía esas cosas, o mismo, no sé, pues yo vendía pastas térmicas en una nueva época. ¿Verdad? Sí, No, en la época pero- esta del 2000, ¿cuánto? En el 2020, cuando estaba todo como complicado, así, bueno, ya se estaba saliendo un poco ya, sí, pero po. ya era más accesible como pedir desde AliExpress y cosas así. Entonces dije, ya voy a pedir pastas térmicas. Entonces igual yo tradeaba con eso, po. Entonces cuando Mercado Libre era pequeñito, era como que yo hacía esas cosas y era como un negocio que yo tenía. Entonces, yo como que siempre tuve esa mentalidad como de esa gana de emprender, así, porque igual yo lo veía como en mis padres y también en las cosas que yo veía, así como en documentales y cosas así. Entonces, cuando es como existe el típico meme de que los tipos te dicen así como, ah, ¿te gusta el Monopoly? ¿Te gusta negociar? Tienes que meterte en ingeniería comercial. No sé si lo han escuchado, pero puta, en mi caso siempre fue así. Y era como que estaba enseguecido porque yo decía, no, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Hasta que uno entra y al final no era necesariamente así, porque por ejemplo a mí yo decía, ah, me van a enseñar así, no sé, a pagar impuestos, a cómo hacer esto, a cómo hacer lo otro. Y era como macroeconomía uno. ¿Por qué los países, no sé, por qué el petróleo es más caro? Que ojo, es interesante, porque igual en una época fui como a intentar como vender acciones y cosas, y bueno, y criptomonedas y cosas así. Pero la verdad a mí no me llamaba. Entonces No, igual era como que sentía como eso, como que llegué a la universidad, sí, pero como que sentía de que como los objetivos no se estaban cumpliendo. Entonces como que me claro. dio eso y aparte como que uno entra en un círculo como vicioso al final. Porque es como que estáis solo, no tienes como amigos cercanos. Porque igual, o sea, por ejemplo, yo, no sé, yo te tenía a ti, tenía a los amigos estos de Antofa, pero puta, tú vivías acá, en Valpo, y yo estaba en Santiago, y mi otro amigo vivía a, ¿cuánto? A 1000 kilómetros más. Entonces era como que estaba solo por ese lado. También, no sé, a mi familia la tenía lejos. Independientemente si tenía mis tíos o no, no sientes como No, bueno, la misma no es lo conexión. mismo. Entonces, claro, no tenía esa conexión. Después de eso, como la única llamada que tenía era como FaceTime y en la noche. Entonces, igual era como, para mí siempre fue chocante, porque como te decía antes, era como que era muy cercano a mi familia. Entonces, la única manera que encontré como un refugio fue como en el Discord y jugar con mis amigos. Entonces, eso fue como lo que me pasó a mí. Entonces, más que prestar atención a la universidad, lo que sea, era como que me metía al Discord. Es como que siempre esperaba meterme al Discord y jugar alguna cosa. Sí. Entonces, como si se me pasó a mí eso. Y claro, esto fue una época, empecé a trolear unos ramos y después me llegó una alerta académica, que se llama. Que es cuando tú te echas como muchos ramos y lo bueno es como que te dicen, ¿qué pasa? Así pues, Lira. Entonces, claro, después como que pasó eso y es como igual es fuerte, porque igual era como que te llamaban, o sea, no era la gran cosa, no era un deal así como brígido tampoco, no es como que te digan, no, te vamos a echar, ni mucho menos, pero igual era como, puta, era como que tu sueño se está cumpliendo y además te está pasando esto y es como que tú entras como en un círculo que de verdad que es como que no puedes salir de esa weá, pues. Mm, Entonces era como que, entonces me pasó eso y después, no sé, como que hubieron épocas donde yo, por ejemplo, no podía ir a la universidad porque intentaba como despertarme de mi cama y no podía. Era como que me sentía como que, entonces tenía ahí una capa de cemento encima que no te permitía como salir. claro, como depresión, una vez así, era O como sea, así. mira, si te soy sincero, no sé si habrá sido depresión porque nunca fui al psicólogo después. Porque a mí como con el tema de los psicólogos igual tengo como No, pero, o sea, volviendo al caso, en mi caso, ¿cómo se el dice? Guarala. El Guarala psicólogo, el psicólogo. psicólogo de los muertos. ¿Cómo se dice? Me sentía como en ese bucle, como que no podía salir. Y bueno, a mí, por ejemplo, me pasó eso. Entonces, en mi caso no era muy sociable, aunque, por ejemplo, igual con mis amigos como que me suelto, ¿no? Pero en mi caso era como que me costaba y aparte ya la misma gente ya tenía esos grupos de efecto. Sí, po. Entonces, también lo otro que me pasaba a mí, no sé si capaz que a más de uno le haya pasado esto, de que como que tú generas una relación con alguien, o sea, tú entablas una relación de amistad y así, pero después cuando te toca, después de ese ramo, como que muere. No sé si te ha pasado eso. A mí, por O ejemplo, me sea, pasó un montón de eso, muchas veces eso, de que como ya conoces a alguien, te caíste bien, la cuestión sale, lo que sea, y después como que pasa el siguiente ramo y todo muere, todo se pudre. O sea, lo sigues teniendo como, no sé, lo sigues en Instagram o lo sigues teniendo en Discord o lo que sea,
pero es como que ya no existe ya. Mm. Entonces, a mí me pasaba eso, entonces yo también entraba como un error de que, ¿por qué pasa esta weá? Así como, ¿por qué? Así como... Entonces al final, es como que fue una época jodida, o sea, los primeros 2 años, por ejemplo, pero, o sea, aunque ya uno ya después está como, estamos saliendo de eso ya, pero para mí fue como muy, muy jodido, porque, como le decía, porque la universidad, por ejemplo, lo bueno que tiene la universidad es que tú puedes generar contactos, tú puedes salir, tú puedes, no sé, carretear incluso, pero si tú no tienes nada de eso, y aparte mismo se está yendo mal en la universidad, Sí, pues, es como que, porque por ejemplo, no sé, por las mismas películas gringas te dicen, no, así como Proyecto X, una wea así, pues. Mientras que en mi caso era como, no, hermano, estoy así en mi casa, así, jugando videojuegos así en la noche, bueno, es como, y no no estáis, no, era, no no era estáis la vida viviendo. que uno esperaba, ¿no? Entonces era como, entonces me pasó eso, pero ya después como que uno empieza como de a poco a salir. Entonces, por ejemplo, a mí lo que más me jodía era la soledad. Así como que uno, o sea, yo me di cuenta de que era como la soledad, porque estaba solo. Entonces era como que una weá de que a mí, por ejemplo, me complicaba estar solo. O sea, yo no sabía vivir solo. Entonces era como que una weá de que, como contigo mismo, no sé. Entonces dije, ya, mira, me cuesta salir solo, pero empezamos a hacer cosas solo. Porque Mm. ya es una weá, por ejemplo, en mi caso yo lo vi como, mira, mira, las cartas del juego están hechas ya. Ya en un futuro podría salir y lo que sea y generar más esta, pero si por algo te está pasando esto, es porque, mira, no sé, hay algún objetivo, mira, si creen en Dios es porque hay algún destino, alguna cosa así. Entonces dije, ya, empezamos a ir solo. Po. Entonces dije, ya, voy a ir al mall solo, voy a ir a comer solo, voy a, no sé, po, voy a ir al cine solo, o voy a ir al parque solo, o voy a querer hacer las cosas que yo quiera solo. Entonces a mí como que al inicio fue chocante porque bueno, igual es como que si ya era introvertido era como, así como ir al mismo mostrador era como que me complicaba y decir, hola, quiero comprar esto, así como... Entonces era como, ¿cómo se dice? Fue una época, así como que ya, fue como la época, ¿cómo decir? Así como que fue complicado y después ya empezó a ser una época ya como mitad y mitad, que era como que ya estabais saliendo ya, era como que ya los preparativos ya para salir, po. Entonces era como para revivir, así como el ave fénix, una wea así. Entonces era como que ya pues, empezaba a ir de a poco, empezaba a hacer cosas solo, y ya después, por ejemplo, en el caso de la universidad igual, al inicio ya era como que, no, si no voy a la universidad voy a terminar en la esta y voy a terminar mal y la wea, y en mi caso ahora es como, puta, está bien la universidad, pero... Puta, no es como que sea como que una wea de que si no vaya a la universidad vaya a terminar en la calle, weón, ¿sabes? Sí, pues, o sea, Entonces, sí. en mi caso era así, y después como que de a poco empecé a salir, y empecé a salir solo, y empecé como a saber cosas, pues. Entonces después llegaste tú, y tú me dijiste, oye hermano, ¿querés juntarte con nosotros acá? Así en Vía Alemana era, en Sí, Valparaíso, en sí. Villa Alemana. Porque, o sea, porque los amigos que tiene él, yo no los conocía, po. Entonces, igual a mí yo dije, ya, fue un reto. Porque a mí, por ejemplo, antes tú me invitabas incluso a carretear, así como en la época del colegio, pero como yo estaba en la época así como focus de la PSU y la weá, dije, no, hermano, no podía, no, esto, lo que, X, Y, Z. Pero ya después dije, ya, ¿por qué no? No te voy a mentir, hermano, que para mí igual fue brígido, porque, como se dice, desde la época de tomar el bus, por ejemplo, ya fue como, oh, estoy yendo solo en bus a 2 horas de acá y no tengo, ya tengo a ti nomás y no conozco a nadie más, pues. Entonces era como... Y aparte, igual a mí, como que igual me complicaba porque era como gente nueva, o sea, ya los conocía del Discord, pero no los conocía en persona, entonces igual era como chocante. Entonces, ¿cómo se dice? Ya, pues, nos juntamos después. Y claro, ahí yo igual a mí, como que el cerebro, no sé si tenéis como el síndrome de impostor, se llama o algo así. Era como que a mí me daba como que yo me retraía en cierto punto. Igual hablaba con los cabros, pero era como que yo estaba, no me sentía como en tu zona de confort, como que no me sentía en mi zona de confort al final. Entonces era como que, no sé, era como chocante, pero después como que le agarré como cariño, como gusto a salir, pero más que por una cosa como de tomar ni nada, porque como les digo, yo no tomo ni nada. De hecho era como chistoso porque iba como, no sé, con este vaso de Coca-Cola, por ejemplo, y veía así como que la gente se iba muriendo. Entonces era como gracioso. Y ya, y resulta que como que empecé a tomar el gusto, pero más que como por juntarte como con tus amigos. Entonces era como una cosa de que es como el yin y el yang, ¿no? Al final. Es como una cosa de que está bien así, no sé, enfocarte en los estudios, enfocarte en otras cosas, o lo que sea, como en empresario, o a generar dinero, lo que sea. Pero también tienes que tener otra mitad de que sea como más socializar y salir y cosas así. Porque yo siento de que si no tienes eso, o no tienes como ese equilibrio, Sí, pues. al final como que a cierto punto tú explotas al final. Y a cierto punto hay mucha gente que, no sé, se vuelve o loca, o directamente le da depresión y así. Entonces como se dice, para mí eso, por ejemplo, esos años en la universidad a mí fueron complicados, pero al final, a cierto punto, así fueron de experiencia al final. Entonces, si no, yo no hubiese tomado la decisión de venirme a vivir solo y todo eso, bueno, vivir solo entre comillas, pero se entiende el punto, como se dice,
no hubiese tenido toda esa experiencia. Como Entonces, por ejemplo, ese como crecimiento es como que claro, es persona, un así, po. crecimiento más personal, porque por ejemplo, o sea, yo lo tomé así, porque tú puedes tomarlo como, no, hermano, te pasó todo esto malo y lo que sea, pero al final, por ejemplo, yo ahora, digamos, si quiero venir acá, puedo hacerlo. O Sí, si po. yo quiero, por ejemplo, no sé, me pasó ahora hace poco, bueno, hace un tiempo atrás que quería ir al sur a ver a mis tíos y bueno, agarré un bus y fui para allá y me dio lo mismo y sabía comunicarme y sabía cómo moverme y como, Al final es eso, pues como una como, evolución, al final es lo que, claro, yo creo que es lo que es como el punto de esto, porque al final le cuentas como tú decís lo que te pasó a ti. En como, mi caso, por ejemplo, también, pues que yo pasé de una faceta mía a cambiar totalmente, pero son cosas que yo creo que es como hemos dicho, como la vida misma, o sea, claro, es que es una weá que, es que una cosa de que, o sea, pasó y, o sea, pasó, puede ser como un inicio malo, eh, pero no es como el final, es sí, como po. una cosa de que es como transitorio. Sí, pues, claro, es Como, que no siempre las weas son fáciles. O sea, por ejemplo, no, yo creo que hasta ahora mismo, por ejemplo, pasa. Yo, por ejemplo, en mi caso, como tú decías, quizás no fue igual la experiencia como mm, tú. Yo en mi caso, yo más que nada vi la parte de como sufrir de la parte de más a estar claro, no tanto, porque yo siempre me considero una persona que es como sociable, tal vez de apariencia no lo parezca tanto, porque puta, mis amigos siempre me dijeron, weón, te vi con la cara seria, enojado y pensé que erais pesado y en verdad no soy así, soy una persona que, claro, yo puedo estar así o estoy así, pero en verdad, weón, una persona se me acerca a hablar y yo soy conversador, converso con la gente, soy simpático en ese aspecto. claro, Y claro, pero en mi caso fue eso, como de que yo llegué acá y más que nada sufrí más la parte eso de mi familia, en ese claro. tiempo mi expareja que también me fue penca el hecho de estar lejos, pero en mi caso yo también por lo mismo, fue como pasar de un momento a de que yo, por ejemplo, yo en Antofa no carreteaba, bueno, o sea, carreteaba con mi Sí, con tu ex. gente conocida, Sí, pues, pues carreteaba pero, con mi ex y mi ex en ese tiempo conocí un grupo de amigas y era como que ya no me invitaba y estaba en su grupo de amigas, pero bueno, era un círculo de cuánto, más de 12 personas, sí, no pues sí, salía. es como, Sí, pues, no familiar, pero es como es que tú, como, como la gente se sí, pues. conoce. Como, Entonces, claro, pues ahora pasé a, no sé, pues yo llegué acá y mi amigo con el que vivía me decía, ya, Pipe, vamos a la disco. Y vamos, y vamos, y vamos, bueno, y era como que me pescaba y íbamos, y era, bueno, primera vez en la disco, así, era como, como brígido. fueron experiencias bacanes. Y en ese aspecto igual, gracias a todo esto, como que yo también traté de formarme como una coraza para protegerme de las weas que me estaban pasando. Por ejemplo, claro, yo en esa parte, yo veía lo lindo, mi amigo en ese tiempo también, los cabros que fui conociendo, que todavía son mis amigos, ahí saludo para todos. Saludos al Eh, Noxu, weón. sí, Te no, hackearon no, el Twitter Noxu, weón, por si acaso. no, y también, puta, y después los amigos que se fueron uniendo, pues por ejemplo, que está el Nacho, está el Andrés, ahí el Félix, el Cevita, todo eso, nos El fuimos, T-Sex. sí, pues, nos fuimos juntando y se formó un grupo bacán, pero igual al principio los cabros me conocían como mi faceta, yo creo que la única persona que podría decir que siempre supo como yo era el Nacho, porque el Nacho fue mi primer amigo que me hice acá y de hecho sigue siendo uno de mis mejores amigos. Saludos al Nacho. Porque, bueno, el Nacho es una persona excelente, yo creo que con todo, bueno, ese bueno es, No, ya. sí, pues sí, es piola. Entonces, claro, los cabros me veían una parte, no veían la parte tanto de que yo, bueno, también en cierta parte estaba sufriendo. Por ejemplo, yo soy una persona que cuando va a carretear, por ejemplo, que carreteo y los problemas fuera y si tengo que tomar y estoy triste, me importa, disfruto, canto, bailo, salto, bueno, huevo a los cabros, todo ese aspecto. Mis problemas quedan afuera. Y normalmente yo soy una persona que se deja los problemas para uno mismo porque siempre tenía esa mentalidad como de, bueno, este problema está pasando, pero es problema tuyo. Y tú tenés que buscar cómo Claro, solucionarlo. y además no es como que quieras como involucrar a gente. Por Sí, po, y más ejemplo, encima que como está esta weá, que yo creo que lo tenemos todo, esa weá de que los hombres no lloran, la típica weá que están todos piensan. Claro, yo tenía esa weá muy metida en la cabeza en su mm, momento. claro. Y en mi caso, ahora me di cuenta, y con mis amigos que son muy cercanos ahora con los cabros, yo les puedo decir, cabros, sé que estoy triste, pasa esto, y los cabros van a estar ahí para mí, como, como yo igual para ellos, y como lo hemos estado para otros de nuestros amigos. Hay amigos de nosotros que han estado Sí. bajoneados, le han pasado weas rígidas y hemos estado para ellos en esos momentos y bueno, tienen la libertad total de ponerse a llorar, nosotros no lo vamos a juzgar, que todas las personas tienen su Es momento que sí, pues como bajo, todo, su pues es un momento momento alto. alto y bajo. Al final esto es como Entonces, una montaña rusa, así, una wea así sí, po. como. Entonces, pero bueno, en esa época, como te decía, en la época que llegué recién, todavía no era tan así, entonces yo no era tanto de abrirme con mi amigo Mm. y sí pasé weas, así como triste, no tanto como, o sea, igual tenía esa wea de como el yin y el yang también de como weón, no sé si esta es la carrera que quiero, no sé si esto es lo que yo quiero,
Pero bueno, me está yendo, de hecho me empezó a ir un poquito más o menos mal, las notas estaban de la mierda, después remontaba, pero al principio estaba mal. Sí, Entonces, claro, yo empecé a pensarme eso y aparte se me sumaba que aparte de toda esta weá tenía problemas con mi ex por el tema de que estaba lejos y claro. aparte los problemas con mi familia, porque en esa época del 2022, bueno, mi hermano creo que estaba en tercero medio, mi hermana chica estaba recién entrando al colegio, Ya. eh, entonces me estaba perdiendo etapas, pues, por ejemplo, los bailes, en Antofagasta se da mucho, yo creo que la gente que, si nos está escuchando gente de acá, de la quinta región, de donde sea que estén, quizás no se da tanto, pero allá en la zona norte se da mucho que para septiembre hacen bailes en los colegios, hacen bailes típicos de la zona norte, así puede ser... eh, El tema este de la tira, no, pues de la tirana, ¿cómo es o sea, igual nombre? no solamente El zona norte, Tobas pero y cosas así. hacen tobas, hacen caporales, hacen una cacharrada de weas, Hasta bailar y tinku, todo, lo de los pascuenses, sí, ¿no? pascuense, bailan todas esas cosas. Entonces, claro, esos bailes son bacanes y son bonitos. Y dentro de todo, ver a tu familiar, en este caso mi hermano, mi hermanita chica, su primer baile de mi hermana, uno de los penúltimos bailes de mi hermana era como, weón, me estoy perdiendo esto. Mi mamá me mandaba fotos. De repente se juntaban a almorzar toda mi familia y era como fotos y faltáis tú nomás. Y era como, weón, ver a mis abuelos, a mis tíos ahí. Y yo ahí en una pieza encerrado con el computador y Sí, estudiando. Y era como, weón. claro. Como con la soledad nomás, Sí, pues, pues. entonces. Entonces, claro, yo ahí empecé a pasarla mal, la empecé a pasar mal. Después pasó el 2023, la pasé peor aún, Cleo. Está la Pero wea. es que el 2023 pasaron muchas weas. Por ejemplo, el 2023, al inicio de 2023, me terminé con mi ex. eh, en ese año era el último año de mi hermano. Entonces estaba, bueno, estaba como muy, muy mal en general. Por ejemplo, me perdí el campanazo de mi hermano, que era como la Sí, última pues. salida de día de clase. Me perdí su licenciatura, me perdí su último baile, me perdí muchas weas y era, bueno, fue muy triste. Y de hecho, a mí también empezó a ir un poquito mal en los ramos. Le puse empeño porque dije, aguante acá y hay que aberrar y sea una wea que tenía que saber sobrellevar. Y puta, si lo pongo de la perspectiva del Kian, por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui una persona que supo hacer las cosas solo. O sea, por ejemplo, a Mm. mí no me daba miedo ir a comprar al supermercado solo porque o sea, lo tuve que aprender a la mala, pero lo aprendí. De arriesgarme a cocinar, me arriesgo a cocinar, hago las weas solo, lo puedo hacer. Sí, soy una persona que disfruta mucho más de la compañía. Por ejemplo, si tengo la chance de decirle a un amigo mío, oye, bueno, acompáñame al mall y está disponible, bacán. Y si Mm. tengo que ir solo, puta, tocó. Pero en este caso, por ejemplo, sí, y en mi caso, yo por ejemplo, si salgo al mall, no salgo a vitrinear así como a darme una vuelta por el mall completo porque estoy solo, bueno, y es como ya si tengo que ir al mall y tengo que ir por algo específico, voy para eso nomás, es como por ejemplo, ya, tengo que ir a comprarme un cable, ya, voy a la tienda a As- comprarme el cable, compro el cable, me voy al depa. Entonces, claro, y en cambio si voy ahora con mi polola, si Es salimos, vitrinear, po. vamos, vitrineamos, weón, vamos al Miniso, vamos a distintas weas hacia dar una vuelta y es otra cosa. Y con mi amigo igual, pues si salgo con los cabros, damos una vuelta, vamos a un lugar a comer. En, y en ese caso, esa es una cosa que, por ejemplo, en mi caso no soy Mm. como tú, que es como que disfruto de esa comodidad de salir y a dar... No, Claro. más que nada, yo si te puedo decir de disfrutar estar solo, disfruto, por ejemplo, tal vez la libertad que ahora, porque ahora ya aprendí, como estoy ahora estoy viviendo en un departamento, estoy con mi hermano ahora que ya salió y se vino a vivir para acá conmigo, a estudiar acá. Disfruto de esta libertad de poder llevar tú tus cosas dentro de todo igual. Bueno, sigo siendo dependiente de mi familia, pero sí, por ejemplo, cocino yo, cocina él, hacemos el aseo nosotros. Por ejemplo, si hoy día si por ejemplo el día sábado nos queremos levantar a la 1 de la tarde, nadie nos va a decir nada. Sí. O sea, y es como esa independencia igual es cómoda. Pero sigue habiendo weas tristes, por ejemplo, uno se pierde desde el cumpleaños, Día de las Madres, Día de los Padres, muchas weas se pierde y esa es la parte que yo creo que duele. Por ejemplo, también en mi caso pasó, yo tenía una perrita de hace muchos años, mi perrita falleció y yo no alcancé a estar en la fecha cuando falleció, ¿cachai? Yo Claro, la, entonces igual la vi no. como 2 meses antes de eso y me tuve que venir para acá y justo el mes siguiente iba a ir Pantofa y en ese mes que yo estaba antes de irme falleció y como que llegar y ver, a mi perrita la cremaron, entonces tenemos sus cenizas, pero llegar y, Llegar bueno, y- haberte despedido de ella estando ahí presente y haber llegado y ver su rincón donde se acostaba y que no esté y llegar y ver la cajita donde estaba ella Claro, ahí, es como era, un vacío, pues bueno, sí, es como. son weas que uno sinceramente se siente de la mierda. Pues son cosas que uno tiene, que son, eso como dice el Kian, son sacrificios que uno tiene que asumir por las decisiones que uno tomó. Sí, al final es eso. Sí, es como sacrificar todo
por un objetivo que en teoría es mayor, pues sí. Sí, po, Entonces no, como, y es por. Y al final de cuentas es por el bien de uno. Por ejemplo, uno decidió hacer esta weá y dentro de todos nuestros papás tal vez también sabían que era una decisión difícil y algo que era difícil, pero como ellos igual piensan así como, oye, es lo que quiere mi hijo y es para claro. su bienestar y para su futuro, y uno sufre y lamentablemente es así, pues, uno igual es un ser que siente, sensible, entonces obviamente uno sufre, la pasa mal. Pero son experiencias que uno aprende y dentro de todo lo hace evolucionar como persona, como al que le pasó su experiencia que Sí, po. evolucionó como persona. En mi caso igual, siento dentro de todo, soy una persona más madura y también aprendí a valorar más a mi familia, weón. Porque, Igual eso, puta, en mi caso cuando estaba en el colegio y cuando estaba en la pandemia, weón, yo pasaba más encerrado así como jugando, pasaba weando con mi ex, no pasaba con mi familia. Entonces ahora cuando voy a Antofagasta tal vez igual le dedico un tiempo a jugar y wey así, porque obviamente de repente bueno, yo creo que le pasa a la mayoría de los gamers que le gusta estar jugando y es como, bueno, no es No, es como una normal, droga, pues sí, sí. Sí, como normal. pero igual disfruto estar con mi familia, conversar con mi mamá, comer juntos, bueno, el simple hecho de comer con tu familia, bueno, sentarte a la mesa a comer es como una weá que no vivís todo el año, Sí, entonces, por ejemplo, a mí me pasaba eso de que, no sé, pues digamos, cuando nosotros almorzábamos, o sea, desayunábamos, almorzábamos y tomábamos once juntos. Entonces, por ejemplo, yo perdí todo eso y es sí, como po, que a mí, porque no sé, pues yo con mi papá, por ejemplo, bueno, con toda mi familia en general, no sé, pues prendíamos la tele y nos poníamos a ver noticias. Y discutíamos sobre las noticias y cosas así. Entonces, igual, perder todo eso era como para mí, igual fue brígido. fue fuerte. Claro, entonces como, bueno, al final, o sea, uno, por ejemplo, yo pasé, o sea, no se tienen que quedar tampoco como con la mala idea de que, no, si, no sé, ustedes son de región y quieren venirse a estudiar a Santiago, al Paraíso, o a otra región así como más lejana incluso, Sí, po. por ejemplo, no sé, mi misma hermana se quiere ir a Concepción, po, sabéis que es una ciudad que es random, ah, ¿cómo se dice? No tienen que tomarlo como un algo negativo necesariamente, ni nada. Lo único que quiero decirles es que sean sean transparentes. Por ejemplo, si están pasando eso, díganle como a su familia y así, como que no se lo guarden, porque es como, es distinto cuando te lo tienes que tanquear solo a que si lo hablas como con tu familia y, o ni siquiera Sí. con tu familia, sino puede ser como con un amigo, como con una segunda opción, así como, Y porque, sean conscientes también de lo que están claro, sintiendo ustedes. No repriman lo que sienten. Yo creo que es lo peor y que nos pasó a los dos. sí, Lo como, peor de todo es reprimir lo que uno siente. De verdad es que no se formen esa cáscara. Sé que hay personas que es más difícil así como expresar lo que uno siente, pero créanme que el hecho de poder contarle tus problemas a una persona, aunque sea tu amigo, tu mamá, o sea, con bueno, una persona que sea, o sea, que sea como, que tengas confianza, y una persona que te como eso, escuche, una persona que te sí. escuche, una persona que te aconseje si necesitáis consejo, o si no queréis que la persona te diga nada, que no te diga nada, pero que te escuche, bueno, Que te sirva para desahogarte. Es que es es eso, liberador. como, Y creer en ti mismo, ¿cachai? Es sí, po. como, bueno, si te está yendo mal en la universidad y te das cuenta que realmente no es lo tuyo, date cuenta, si No es el fin del mundo. no es el fin del mundo, No es weón. el Por fin del mundo, como... ejemplo, como te digo, en mi caso, estoy en la carrera que estoy, me gusta. Tal vez, quizás, no estoy tan así como a gusto, así como que Sí, wow, pero... pero sí algo, sí rescato de esta carrera y de lo que estoy estudiando es que, weón, me llevo como experiencia que ahora me manejo bien haciendo proyectos, me manejo bien con las personas y dentro de todo me permito como hablar bien, puedo comunicarme. Claro, sí, de hecho tú Entonces, has participado como en participaba en presentaciones y proyectos, cosas así, así que presentaciones. ojo. ¿Hay algún premio ahí? Pues... Una Sí, Alexa. sí, no, pero no gané yo la Alexa. No, pero ¿qué había ganado tú? No, No, gané plata, gané plata. no gané una Alexa, pero así 100 Pero es que lucas. el primer premio es que, bueno, así como Como paréntesis. paréntesis de todo, el año pasado participamos en un premio con un proyecto y ganamos como el tercer lugar, ganamos como 250 lucas, había que repartirlo entre tres. Y uno de mi otro grupo de amigos ganó el primer lugar y ellos ganaron, de hecho le dan como 1 millón de pesos creo y una Alexa a cada participante era eso. Pero igual ganaste 80 y tantas lucas, weón. Sí, No no, me, no. ya, no me voy a ir, por No, mano. no, si no estoy diciendo nada, pero... No, pero eso, ya así volviendo, retomando lo que les decimos, como, cabros, de verdad, los que quieren vivir esta experiencia, que nos estén escuchando o la estén viviendo, eso, acérquense a las personas que tengan cercanas, no se limiten, no tengan miedo tampoco de decir las cosas, eh, valoren a su familia, sobre todo esto, valoren a su familia, las personas que también quizás van a recién a vivir esta experiencia, dense cuenta de lo que están sacrificando, piensen que no es sencillo, porque no es fácil. De repente uno piensa que es fácil, oh, voy a estar allí, voy a ir para allá, bacán, vivir solo. No es fácil, no es No. sencillo. Te perdís de muchas cosas y te dais cuenta de que estáis perdiendo todo eso, te dais cuenta ya lamentablemente cuando estáis ahí en el hecho.
cuando ya como que está allá. Cuando ahí estás en el mando ya y te das cuenta de Sí, todo. entonces, Como, entonces sean conscientes de eso, no tomen las decisiones por tomarlas y sobre todo disfruten, weón, disfruten la vida, sí. disfruten las experiencias sobre todo y prueben de todo porque al final de cuentas tienen que probar experiencias nuevas, tienen que vivir, no se limiten a hacer cosas, por ejemplo, si quieren salir a pasear, salgan a pasear, de repente si te da flojera hacer algo, pero es una experiencia que tú dices, oye, bueno, mis amigos quieren salir a tal lado y va a ser bacán, quieren ir a la playa pero estoy acostado, me da flojera. No, pues No, levántate, sal a exacto. experimentarlo, te vas a dar cuenta que esa experiencia, esas mínimas cositas, te hacen tener una perspectiva de las cosas distintas, momentos únicos que recreáis que quizás por haber quedado acostado flojeando no lo experimentaste. Lo digo desde la misma experiencia de que ha pasado y todo, se los digo así como una persona que ya ha pasado por esto, llevo 4 años ya en esto, viviendo solo, experimentando cosas, y eso. Sí, pues sería como probar nuevas experiencias igual, porque es como, o sea, por ejemplo, a mí, no sé, a mí me costaba salir solo, vitrinear, por ejemplo, a ti te cuesta, o sea, tú como que ya, vaya al mall por una cosa en Sí. específico, pero por ejemplo, en mi caso yo, o sea, me pasa eso también, que como que si tengo que comprar una cosa muy específica, voy solamente a eso, pero también hay días que como que me apetece ir nomás, como que quiero decir como ya, quiero despejar mi mente, quiero salir a algún lado. Por ejemplo, ahora último me ha pasado eso de que como que, no sé, a ver, digamos, tengo una cosa de la U o tengo una cosa como de la empresa o lo que sea y estoy buscando como idea o quiero despejarme directamente, es como que ya, voy a salir a tal parte. Y uno, no sé, uno se va caminando Sí. o uno toma la micro, no sé. Y es como que al final es como eso, como salir de la zona de confort. Entonces, pero tampoco se queden como estas, como no sé si malas experiencias ni nada, pero igual piensa de que en su caso, mira, si son sociables y así, se les puede hacer mucho más simple. Pero el tema es que tienen que tener en cuenta lo que pierden al final, el costo de oportunidad de venir a otro lugar. Por eso es lo principal, porque es como que uno se da cuenta, pero por ejemplo, no sé, pues yo cuando veía, no sé, a mi primo o lo que sea, era como, ah, ya, estos tipos vienen a estudiar, después se devuelven y así era como simple. Pero después te das cuenta de la verdad, como que detrás que nadie te cuenta, porque como que todos te cuentan así, no, si es bacán y la cuestión. Y hasta uno Y mismo piensa, es bacán, estoy viviendo solo, jaja, puedo hacer la weá que claro, y quiero, después te das cuenta, oh, tengo que cocinar, oh, tengo que hacer esto, oh, tengo que hacer lo tengo que otro. lavar mi Ah, ropa, tengo que... Entonces, sí, pues entonces al final es como que tomen una decisión consciente. Y sobre lo otro de la universidad, por ejemplo, se le está yendo mal o lo que sea, tampoco es el fin del mundo, en cierto punto. Porque, ¿cómo se dice? Hay mucho, como yo le decía antes, como que depende de la carrera en cierto punto, porque por ejemplo, si uno quiere estudiar medicina, quiere ser médico, como que no podéis saltártelo, obvio. O si uno quiere estudiar abogado, no puede, lamentablemente. Pero por ejemplo, hay otras carreras como por ejemplo, no sé, programación misma, que es como que no necesariamente necesitas como un este. O si sí, quieren crear una empresa, por ejemplo, tampoco, bueno. O sea, igual, no necesariamente tienen que ir a la U, pero igual estudien sobre el tema e infórmense y todo. Entonces, al final ustedes tienen que ver como, tienen que barajar las cartas al final. Es como ver, ya, qué me otorga esto, qué me otorga lo otro y así. Y en base a eso tomar una decisión. Porque igual hay mucha venta de humo de que te dicen, no, tienes que ir a la universidad porque X, Y, Z y al final no es necesariamente así. Entonces, pero tampoco quiero decirles como que no vayan a la U ni nada, pero analicen bien sus cartas. Es como eso. sí, Y ver así, y ver el trade-off que hay al final, si es como me renta ir a la universidad porque voy a tener estas cosas positivas y aparte voy a tener, no sé, el título o lo que sea, o me renta hacer otra cosa, o me renta estar viviendo con mis papás, estudiando, o me renta irme a otra ciudad, a otra región. Entonces, al final es eso, como que analicen bien las opciones y así, porque por ejemplo a nosotros nos complicó al inicio, pero nos permitió ahora puta, estar acá, ser independiente en cierto punto. sí, Entonces, igual uno pierde de que, por ejemplo, no sé, pues, cómo crece tu familia, de cómo le va a tu familia y todo, pero al final en cierto punto es una etapa que no te puedes saltar en cierta cosa. Porque hay mucha gente de que, por ejemplo, nosotros lo vivimos a los veintitantos años, que ahora, por ejemplo, igual no somos viejos, tenemos 23 24 años, pero como se dice, hay gente que experimenta eso recién a los 25, 26, 27. Entonces, ya a esa edad, por ejemplo, ya igual es complicado. Y ya, por ejemplo, nosotros ya estamos como, mira, si queremos ir a un lugar random, podemos hacerlo y nos da lo sí, mismo, ¿sabes? Como que, entonces, eso, como si se tomen una decisión informada y bueno, no pasa nada si, bueno, también si trolean el primer año, por ejemplo, de que no van a la universidad y se toman un año sabático. De hecho, yo recomiendo que tomen el año sabático para que tomen, para que no se coman todo el humo de que, no, por ejemplo, si tú estudias, o sea, tú quieres ser empresario, estudia ingeniería comercial. No va la cosa así, ¿no? sí, Entonces, po. No, y, y infórmense, averigüen, disfruten, hagan lo que les gusta, métanse a lo que les gusta hacer carrera, y eso yo creo que sería como el consejo más que nada.
Así O como... sea, igual depende, porque por ejemplo, por ejemplo, como tú mismo, tú querías estudiar teatro, ¿no? Sí, po. Entonces igual depende del contexto al final, Ah, depende no, como de sí. su contexto, cada uno tiene su contexto. No, sí, pues, Entonces, pero más que nada a lo que voy yo es de como, oigan, así como que estudien lo que sí, pues, realmente sientan, sí, que sientan, así como que sientan que sí, eso es lo que están haciendo bien que te estés y nomás, es sí, eso, es y, testear. y Es prueben. como, claro, si quieren hacer, no sé, pues, desde jugador profesional de un juego, o quieren ser ingeniero, o quieren ser, no sé, médico, o quieren ser cualquier cosa, pruébenlo. No se queden como con el, ah, ¿qué hubiese pasado sí? Sí. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta de eso, y bueno, y a mí, por ejemplo, gracias, gracias a Dios, como se dice, no me da eso de que, ah, ¿y si hubiese hecho esto? Sí, po. Oh. Entonces, como se No se queden dice, con la gana. claro. Entonces, o sea, si quieren hacer algo o tienen un objetivo, inténtenlo. Y intenten dar todo lo posible por cumplir ese objetivo. Y si no se da porque X, Y, Z es porque, como se dice, capaz que sea otro el destino al final. Es como, no necesariamente es como que, no, si quiero de esto y no sale, ah, voy a estar ponerme triste ni nada. Es como que, por lo menos lo intenté. No me quedé con las ganas, no me quedé con la duda. Entonces, como es llegar e intentarlo nomás. Y Sí. probar nomás. Y si sale mal, puta, Sa- NT, pero lo probaste. GG con un Fue... next nomás. Sí, Darle po. con otra wea Sí, nomás. pues lo intentaste al menos. Y eso yo creo que... Entonces, como, eso es como el resumen, pues, pero bueno, nuestra experiencia ha sido dura, pero ahora por lo menos ya vemos como la luz al final del Sí, túnel al no, final, entonces como, importante eso. y es una etapa, y al menos dentro de todo, es... gracias a eso somos lo que somos ahora mismo, y de hecho gracias a eso nos permite poder estar contándole a ustedes ahora mismo lo que es, y que nos escuchen y que nos Sí, conozcan pues, más, así y eso es que lo... puede sonar a meme a veces, pero bueno, como se Sí, no. dice, son experiencias que uno pasa y al final, ¿cómo se dice? Al inicio es difícil, pero después uno se acostumbra y al final ya después lo adapta ya. Y Sí, después ya en un futuro si quieres, no sé, por ejemplo, quieres irte a vivir a otro país o quieres hacer otra cosa, es como que ya podemos estar sí, pues. adaptados a eso. Entonces, depende, pues, sigan, como se dice, va a sonar medio cliché, pero prueben las cosas e inténtenlas nomás y testenlas nomás. Si al final esta weá funciona así de que ensayo, Sí, error, error. al final. Entonces, Sí, pues. pero eso es como el resumen de nuestra historia. Más encima tú te fuiste a vivir a Valparaíso, po, y yo de Sí. Santiago, que son Sí, pues, ciudades. son ciudades distintas y tampoco dentro de todo somos cercanos y no pudimos estar así como Sí, pues si tú malo apoyándonos. que me spameaste, no hermano, vamos a esta universidad, y yo, no hermanito, no, gracias. Sí, weón. Qué Pero, chistoso. pero nada, pero eso ha sido como la experiencia de nosotros, pero igual, por ejemplo, ahora, bueno, igual ya tienes como tu base como de amigos, tu base de contacto, y en mi caso igual, por ejemplo, me ha permitido, no sé, pues, de que me hagan clases los profesores así como brígidos, que igual es como, oh, wow, así, o que nunca te pensáis que están ahí, pero están ahí Sí, pues. como... Entonces, cada cosa tiene como sus beneficios y, bueno, sus pérdidas, si se quiere decir así, pero eso. Si yo hubiese quedado en la UCN, posiblemente no hubiese vivido nada de esto y puta, bueno, si saliera a la esquina se me hubiese complicado, ¿no? Sí, Entonces, pues, weón. Al final, en resumen, es eso, pues, weón. Es como como que probar nomás, al final, ya para como cerrar esta sección de ahí hablar y pasar al famoso momento, Nacho. momento Nacho. Saludos al Nacho. El resumen es eso, weón, de que al final son experiencias que sirvieron y que dentro de todo eso, lo que ya hemos repetido mucho, ya en verdad estamos ya Sí, para, bueno, para formarse como uno es y son experiencias que uno se las tiene que tomar así como, como como experiencia al final. eso, No sí, es que sea negativo ni sí, no positivo, es pensar, una no experiencia. pensar como puta la weá, pasé mucho mal, pasé mucho, y no, es como experiencias de la vida y piensa, aborda como que tú, y gracias a lo que pasó, eres lo que eres. Sí, Yo al creo final. que Sí, eso eso es como fue el bueno resumen. concluir. Y bueno, gente, pasando ya, saliéndonos del tema serio, pasemos al momento Nacho de la semana, sección bastante graciosa. Y bueno, no sé si te tienes que partir ahora a ti de tu momento, Ya, Nacho. bueno, yo parto. Me pasó hoy día, de hecho. Venía de una junta. O sea, de partida, el día inició malo, porque, bueno, de partida dormí mucho. O sea, hace tiempo que no dormía mucho. Y después de eso como que se me hizo un poco tarde, porque igual como que me organicé un poco mal, entonces dije, ya, no, voy a estar una hora esperando así el bus de este de Valparaíso, y que llegué como con 10 minutos de antelación, una cosa así. Casi Entonces en igual. esa época, o sea, como yo no tomé desayuno ni nada, es como que tuve la reunión, logré, se finalizó todo bien, después de eso me iba devolviendo, y de la nada pedí un Uber, porque si no, no pedía el Uber, tenía que caminar como 30 minutos hacia la estación más cercana, así como de metro. Entonces como que ya tuve que pedir el Uber, me bajé del Uber y veo que había como un cruce. Entonces dije, ya, voy a cruzar, po. Y veo que una señora estaba como cruzando, pero no me percaté de que la luz estaba en rojo. O sea, para el peatón estaba en rojo, entonces estaba en verde para los autos.
Y yo voy y cruzo y veo que se me acerca una camioneta así como, o sea, recién iba partiendo, pero como que recién iba saliendo y entonces me pité así, así. Y yo quedé como con el oído así como, No la cagá. claro, pero bueno, ese fue mi momento Nacho, así como, Casi pero te, bueno, andaba, por lo menos no me pasó más allá de eso, entonces como, pero ese fue como casi te atropellan, mi weón. momento meme es. No, en mi caso, mi momento meme no fue el lunes. Acá en la quinta, bueno, yo creo que en varios lados cayó mucha agua, estuvo la cuestión del temporal. Sí, fue el temporal. Entonces cayó Opulento. mucha agua del domingo al lunes. Y la cosa es que, claro, pues yo me fui a la casa de mi polola por el Día del Padre porque su papá, le iban a celebrar algo a su papá y como ya dijimos, yo estoy acá en Viña, no estoy con mi papá, entonces no puedo estar con él celebrando. Y fui para allá y me quedé allá. Yo sabía que iba a caer agua, pero yo dije, ya va a caer. Voy con parca, tengo mi parquita, tengo mi paraguas. Pero la cosa es que yo no había considerado que yo tenía la mochila, la mochila, no llevé la mochila impermeable, llevé mochila con más espacio para llevar ropa, Claro, entonces yo me tenía que levantar en la mañana porque mi polola vive lejos, vive como más o menos a 1 hora y media, casi 2 horas para llegar acá a mi departamento. Entonces, claro, tenía que ir a tomar un bus para llegar acá al departamento, para venir a cambiarme de ropa y arreglar, dejar mi computador para después irme a clases porque tenía que hacer un control. La cosa es que ya, pues, me levanto en la mañana, me ducho y de partida cuando ya llego a la pieza a vestirme, escucho así afuera y afuera se escucha así el agua brígido. Miré para afuera y estaba cayendo, pero se estaba cayendo el Está cielo. cayendo el diluvio, así Sí, como. weón. Y la cosa es que ya pues, yo salgo, de partida fui a abrir la reja la reja que tiene mi polola. Que esa reja, weón, llevo un año pololeando ya y todavía no puedo abrir la reja bien, weón. Huevié. La cosa es que abrí la reja, estaba cayendo mucha agua y dije ya, voy a tener que... Me puse la mochila así y me puse la parca encima para que tapara la mochila, pero lo chistoso es que la parca no me cerraba por frente, pues, weón. Sí, claro. Iba caminando así, el viento no acompañaba, el agua no acompañaba, y tenía que caminar igual lejos para ir a tomar el bus para llegar para acá. Y la cosa es que, claro, iba caminando y llegué a un punto que la calle estaba toda inundada. Toda la calle, pero no había, no, Era un pozo. aunque cruzara no podía, era como toda esta parte estaba llena de agua. Oh. Entonces dije, ya, tanteemos un lugar donde esté menos mojado. Vengo, un ¡pa! Weón, me hundo la weá, era así una poza de agua, weón. Te quedé con la pata mojada hasta acá arriba. Entonces, claro, aparte de tener mojado acá al frente, porque me estaba cayendo agua acá al Claro. frente, ya todo mojado. Llegué al paradero, el bus no pasaba, hasta que terminó pasando. Encontré asiento, me senté y claro, iba sentado, iba como en la calefacción, pero yo sentía todo el cuerpo mojado, tenía el pantalón mojado, las zapatillas mojadas, los calcetines mojados, el acá adelante mojado. Fue chistoso. Y lo peor de todo es que eso no fue lo único que hay experiencia de ese día. Yo, Ya. claro, llegué para acá al departamento, voy caminando y de repente miro mi departamento porque justo están los dos estacionamientos y miro al estacionamiento al primero y se ve el menos porque ese la baja para el -1 y el otro es para el 1. Veo el -1 inundado hasta arriba, weón, tapado en agua. Y dije, conche tu madre. Voy, entro al departamento, saludo al guardia, voy y veo los ascensores apagados. Y yo, más encima, mi momento, weón, fue apretar el botón. Esperé. No pasó Apreté nada. el botón de nuevo. No pasó nada. Lo apreté otra vez. Ya como a la cuarta vez dije, por favor, baja ascensor, culeado, no quiero subir. Apreté. Dije, ya, voy. Hola, disculpe. Los sensores no están funcionando. Sí, lamentablemente se inundó el -1 y los sensores no están funcionando 1 o 2 semanas. Y yo vivo en un piso 15. Tuve que subir desde el piso... Porque mi weá, la conserjería está en el piso 3. Pero tuve que subir del piso 3 al piso 15 a pata. Y lo peor de todo es que esto no termina de... Lo peor de todo es que yo ya me fui a cambiar de ropa, me vestí, fui a la playa, me quedé todo el día en la U, volví a la tarde y había pedido unos bidones de agua. Y habían llegado. Y claro, yo dije, chucha, le pregunté al guardia, oiga, ¿se arreglaron los sensores? No, sí, probablemente se arreglen de 1 o 2 semanas más. Y yo dije, chucha, tengo que llevarme los bidones de agua, ¿Y que de no sé qué hacer. cuántos litros era De lo...? 20 más o menos, son de esos grandes. Ah, de 20. Ya. Entonces, claro, el weón, más encima el guardia me dice, oh, si día ha sido un día de mierda, el weón que te vino a traer los bidones de agua se sacó la chucha de la escalera, se cayó. Y ya, y después ya dije, ya, puta, tocó, me eché un bidón acá y subí el uno, y eran dos, subí uno. Llegué hasta acá arriba, ya dejé, quedé para la cagada muerto. Al ratito después llegó mi polola y la fui a buscar para el paradero. Y cuando la fui a buscar al paradero y llegamos al departamento, dije, ya voy a aprovechar de subir el otro. Pesqué el otro, lo subí
llegué para acá y, weón, casi me desmayo. Llegué acá, me acosté en la cama y estaba yo así. Sí, porque Ya. 20 kilos, hermano, del piso 3 al 15, igual, pues. NT, el otro día tenía las piernas para cagar la rodilla, me rechinaba la rodilla, weón. ¿Cómo es la weá? Si hiciste hombros, si hiciste brazos, no sé, Todo, weón, hice todo, pierna, weón. ahora todo. Así que eso fue el momento Nacho chistoso, la weá graciosa. Sí, así Pero que... cosas que, Nada, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Al cosas final, pasan. siempre a uno le pasa cada weá, ¿no? Cada weá Como... le pasa a uno. Pero bueno, nada que Sí, decir. Esperamos que hayan disfrutado este primer capítulo, porque el pa- primero fue el teaser, sí, ¿o po. no? ¿Cuál? Sí, po. Este ya es el primer capítulo. Sí, Este ya sí. el primer capítulo oficial que nos están viendo. Lo que sí, antes de despedirnos, yo creo que cabe recalcar la primera recomendación que vamos a hacer Ah, del ¿verdad? podcast, la primera recomendación que tenemos el día de hoy. Y yo creo que no hay mejor persona que para que pueda explicar esta recomendación que el mismo Bueno, creador de bueno, esta. bueno, cabros, les vengo a recomendar mi marca, Wii. Bueno, resumen, mi marca es de alfombrillas, ¿no? Aquí está, de hecho, acá hay una. Acá pueden Acá hay, verlas. en alfombrilla. Bueno, son una marca de mousepads que, bueno, la ocupan profesionales de nivel como competitivo, así como de Valorant y de Counter, como puede ser como el Wasopic o el Tacolilla, que, bueno, son caras como conocidas. Y nada, pues, o sea, es una marca que recién iniciamos hace unos meses y que, bueno, ha ido bien. Así que lo llamamos a que visiten I'm Society, la marca se llama, amsociety.com o amsociety brand en Instagram. Y nada, así se... Aquí, por ejemplo, ya lo he probado ya, le ha gustado. Y bueno, y Sí. también los mismos estos jugadores profesionales y bueno, y la marca ya incluso tiene feedback y ya. Entonces, lo llamaba a que visiten la marca y bueno, y que disfruten y que cualquier cosa pueden preguntar tanto en la página como en la misma Instagram. Entonces, pero eso, tenemos estos colores que, ojo, son limitados porque pues se puede venir algún drop medio especial, así que, ¿quién dice, no? Eso, gente, pues, de verdad que dentro de todo, si andan buscando mousepad de buena calidad, están interesados en un mousepad, quizás si quieren en un área más competitiva o si quieren algo más relajado, esta es una muy buena opción. La verdad es que yo llevo ya como un mes probando el mousepad y, bueno, nunca había tenido un mousepad de tan buena calidad en general. Así que nada, pues, nada que decir, de verdad es que si están interesados, vétanse a la página, dense una vueltita, revisen, quizás encuentren un color que les agrade o algo que les acomode. Y eso, más Y nada más eso, que más que agregar. nada, o sea, queremos agradecerles porque igual, como se dice, por escucharnos y bueno, y disfrutar este podcast, ¿no? Y bueno, igual nos gustaría que nos den un feedback o nos gustaría así como, bueno, que nos den su feedback básicamente, que es como, ya, qué les gustó, cómo podríamos Exacto. mejorarlo y así. En un futuro también podríamos tener alguna casilla como con, no sé si comentarios o como con Sí, preguntas, ¿no? quizá en un futuro Como, tal vez poner el comentario más con más likeado, quizá o, en un sí, futuro, sí. o preguntando directamente si cuál fue su momento, si su momento Su Nacho o momento alguna Nacho. historia, ¿no? Sí, Porque igual, bueno, tenemos harta historia que contar aparte sí, de esta cosa no, de la universidad, hay un ¿no? montón. Porque, por ejemplo, como mismo nació esta marca, como... Sí, tenemos grandes ideas para el futuro y como obviamente ustedes están todos invitados a formar parte de esto mismo, así que si tienen experiencias de momento Nacho o en algún momento llegamos a citar alguna historia que nos quieran contar, bueno, lo pueden hacer. De hecho, dejamos habilitado el Instagram para que nos sigan en Instagram de la Chera al Expreso, Sí, así tal cual. así tal cual. Búsquenlo, nos sigan ahí. Y bueno, también pueden dejar comentarios acá en Spotify o en YouTube. También nosotros vamos a estar bien atentos a eso mismo. Y eso, nada más que agregar. Sí, Yo creo no, que nada. De estaríamos... hecho, nada que, bueno, agradecerles nomás por escucharnos. Entonces, Sí. como eso. Muchas Muchas gracias. gracias, gente. Como dijimos, nos despedimos ahora acá nosotros. Le agradecemos mucho por escuchar. Como ya dije anteriormente, los queremos mucho. Y eso, gente, se agradece por estar escuchando. Denle like, compártelo si les gustó. Y eso, nada más. Sí, Ah, muchas gracias. muchas gracias. Adiós. Chao, chao.